ya está, los bloques, los que os he enviado, que son básicamente el espectáculo del Imperio del Bien, bueno, un poco el ecosistema en el que escribe él, ¿no? Como ya ha definido, bueno, valiéndonos de las definiciones de Debord, de McLuhan, ¿no? La definición de Debord de la sociedad, una relación, la sociedad, el espectáculo es una relación entre personas mediadas por las imágenes y como eso, que ya sabéis que a mí es un tema que me interesa mucho, define el ámbito tecnológico, ¿no? En el de que escribe Murray, porque bueno, todos sabemos cuáles son las consecuencias físicas, sociales, culturales de la imagen y del planeta electrificado, ¿no? Que hemos hablado algunas veces ya, ¿no? Del desplazamiento de la oralidad, del desplazamiento de lo textual, de la intermediación de pantalla en las interacciones humanas, como eso configura un poco la sociedad, que es el objeto del diagnóstico de Murray, ¿no? Que es el Homo festivus, el imperio del bien, bueno, todas esas cosas que desarrolla, ¿no? Ese primer bloque, McLuhan y el desplazamiento, lo tengo aquí apuntado. De ahí podríamos también tocar McIntyre, el vacío moral, bueno, porque al final son categorías que se vacían de contenido, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso porque al final también está en Celine, lo hablaba contigo, Sí. César, y lo estaba pensando esto, y esta es una idea que pondré en algún momento encima de la mesa también para que vosotros deis vuestra opinión y que a lo mejor pues, podáis a lo mejor resolver las dudas que a mí me plantea, que es, hay muchos autores, o sea, cada vez que uno lee más autores del siglo XX y el XXI, sobre todo en el XXI, hay una especie de conciencia intelectual global de que todo cambia post 1945. O sea, como que todo acaba post 1945, que después de contemplar el horror nazi, la industrialización de la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé, quizás porque el horror es tal, porque aparte es la época, la era nuclear, que es, digamos que no es que acabe en 45, pero el 45 y el 68 como que todo acaba la inocencia, si es que quedaba alguna por el asombro ante la capacidad de aniquilación. Ya sabéis que hemos citado alguna vez a Oppenheimer y tal. No sé cuál es la raíz, ¿vale? Una duda que os plantearé, pero sí que parece, por ejemplo, en el mismo Hulbeck lo hemos leído, en McIntyre lo hemos leído, en Celine, aunque Celine es justo la época anterior, Sí. pero claro, anticipa ese nihilismo total, ¿no? Bardamú cuando dice, me salvo como me salvo, y a tomar, Y tira ¿sabes? para adelante, sí, sí. Es el fin de la inocencia realmente, el final de la segunda. O sea, entre el 45 y el 68 yo creo que es Sí, el claro fin de la inocencia, ¿no? es Eso lo hablaremos. la caída del sueño humanista, sobre todo. Sí, Ujú. sí, 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 sí. Eso es, digamos que vamos a una época pues, distinta, que es la que ahora mismo estamos configurando todavía, de hecho. Bloque 2, la inflación legislativa. Aquí pues ya haremos un poquito de drifting. Irene Montero es una puta, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso, hombre, Eso no puede faltar, ¿no? eh, la ley como objeto cultural, pues es que aquí lo hemos vivido, lo vivimos, ¿no? En los países latinos especialmente. Pero bueno, la inflación legislativa, el deseo de ley, el deseo de castigo penal, el deseo de la cultura de la cancelación. Fíjate que Murray Ujú. anticipa la cultura de la cancelación, etcétera, ¿no? Yo más que anticipa, y yo lo que vi, es que de hecho eso lo tengo. El tío la define bien cuando es una cosa que a un montón de gente hoy en día no es capaz. O sea, pienso, por ejemplo, yo qué sé, no es un gran autor ni nada, pero un tío así más o menos popular dedicado a ello, Juan Soto Ibars, no es capaz de definirlo. Y no es un tío tampoco. Juan Soto Ibarz es el que lleva churrería en la cabeza, ¿no? Sí, sí. Ese, el de flequillo. Pero muy, muy, muy fan de Knut Hamsun. El Sí, tío. sí, lo invitaremos a un podcast. Y pues el tío lleva años hablando de todo el tema ha escrito un libro y tal, pero no es capaz de Ha escrito definirlo. No es varios capaz de libros, definirlo. de hecho, es tremendo, ¿no? No, no, no solo que los haya escrito, es que se los han publicado. Y se los han Y, y, comprado. y ya ha prorrogado uno también. Ha prorrogado varios también.
y no atina. Tú le escuchas, le lees, no sé qué, y no atina de qué coño es la cultura de la cancelación. Y Murray aquí sí. Sí, además yo creo que él ha considerado uno de, ¿cómo le llaman? Los nuevos reaccionarios. Sí. Y es curioso porque yo estuve indagando y él nació en Angers, en Francia, no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Y tú te No te metes en la conozco. página, no en la española, sino en la francesa de Wikipedia y en personajes ilustres él ni aparece. Él ni aparece. Es Nah, increíble. O sea, aparece gente de ¿Pero quién no aparece en personaje ilustre en Murray. Sotribas o por Murray. ahí? Murray. No, te digo, seguro que no. Bueno, en la española no sé qué decirte. Seguro que en la española aparece. Como Pero intelectual curioso. figura seguramente. Sí, es un autor muy minoritario, ¿no? Él está aparte en América, está en California. Digamos, en California es donde se hierve Sí, este librillo, este opúsculo. Bueno, no es tan pequeño, es grande. O bueno. sea, tiene bastantes hojas, como diría aquel. Sí, se Em, lee bien. Pero sí, pero tiene un tono como de pasquincillo, inflamatorio, ¿no? En algunos momentos. Es divertido como escribe Murray. A mí me Sí, gusta. Es declamatorio. O Es sea, muy, yo, sí, es, es muy es, teatral, está bien, está bien. yo A que mí me leo, gusta. yo que cáustico, leo, que hago lo exactamente. de leer en voz alta, así y tal, a mí me ha flipado leerlo. O sea, tú has recitado a Murray, o sea, has declamado a Murray. Al declamo de amor. Cariño, perdona, pero no podemos ver la velada del año. Que estoy declamando a Murray. De sin más se puede. Discúlpame. Sí, sí, sí. No, pues, digamos que, a ver, yo te digo voy a lanzar ya el primer hot take de la noche, ¿no? Que es, estoy de acuerdo en buena parte de lo que él anticipa, me parece que a ver, no voy a decir lo sistematiza porque no es muy sistemático como Murray, es un poco más filosofía de vibes, ¿no? Y no, no es un libro escrito para convencer. No, es un No es casi. para desvelar, para hacértelo ver, digamos, pero no para Sí, convencerte con es casi una argumentos. adaptación moderna o posmoderna del aforismo, ¿no? Estos Sí. libros Ujú. con capítulos muy pequeños y tal. Bueno, no estoy, hay que entender dónde hierve las ideas, dónde hierven en su cabeza las ideas que dan lugar a este libro, que es cuando él está de profesor en la Universidad de California, la Universidad Americana, que ya empezó, que ya en los 80 pues empieza la bicha a asomar el hocico, ¿no? Bastante. Perdona que te interrumpa, coincide con Girard en Stanford, si no me Con equivoco. René Girard, sí, sí. Sí. Y claro, él tiene una obsesión que luego se ha demostrado que no es así, porque yo creo que su diagnóstico hasta 2001 es válido, 2001, 2010, yo creo, 2001 creo que es válido. Si quieres tirar mucho, hasta la crisis de Ah. 2008, Mm. ¿vale? Pero yo sí que creo que ahí entre el 1 y el 8 sí que cae definitivamente el siglo XX, ¿no? Toda esa serie Mm. de años, de eventos que lo suceden, bueno, de Sí, cambios en la que no se moral acabó la historia. pública. Sí, exacto. Eso. Y claro, él da una de las características que atribuye a la sociedad que conforma el imperio del bien es la de que la sensualidad va en retroceso. Cuando en realidad, post-crisis de 2008, si queréis, sí que hemos vivido no sé si como simulacro, pero sí como una nueva, o un nuevo impulso, o una liberación sexual de segunda ola, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Se han relajado las costumbres, se relajan sobre todo en espectáculos callejeros, desfiles eh, explícitos, ¿no? Todas estas cosas que son polémicas recurrentes en los países occidentales una vez al año. Luego además bueno, se ha normalizado la prostitución, ¿no? Se ha normalizado OnlyFans. por, claro, se ha normalizado por completo prostitución o la explotación sexual individual por cuenta propia, epígrafe no sé cuál, pero se entiende la idea, ¿no? Yo creo Mm. que se entiende, ¿no? Se ha normalizado la prostitución, el uso remunerado del cuerpo de la mujer. Se ha normalizado el uso del capital sexual, diría yo, más bien. Porque no Sí, es solo, no bueno, es solo prostitución así, Es tienes OnlyFans. sí, y no solo, tienes a muchachas en Instagram haciendo contenido de cualquier cosa, pero a la vez también mostrando ese aspecto. sí, Qué bonito Cádiz. sí. Pero bueno, más allá de Sí. eso, el hecho fehaciente es que la prostitución se ha normalizado, se ha admitido. De hecho, hace poco teníamos aquí en España noticia de
o el cumpleaños de Lamine Yamal, futbolista del Barça en esta temporada, porque esto a lo mejor lo escucha alguien dentro de 30 años y claro, hay que contextualizar. Y sí, el chaval ese que se murió en mitad de aquella temporada. ¿Te imaginas? El hijo de Hasselhard. Hostia, vale. Bueno, y hemos tenido una noticia, el cumpleaños de Lamine Yamal, que selecciona a chicas de compañía y tal, ¿no? O sea, putas, o sea, se ha debatido normalmente... Chicas de imagen las llamaban, ¿no? Chicas de imagen. Chicas de imagen las llamaban. Animadoras confiables, diría No, yo. ese matiz yo no lo entiendo. No sé cuál es la diferencia entre chica de imagen y chica de compañía, pero... Claro. Porque chicas de imagen es para dar una determinada imagen de que hay Sí. chicas y tal, y eso. Es un poco ese rollo. Sí, No, que no implica sexo. Claro, Y no chicas implica de sexo. compañía ya es otro precio. Sí. Es un suplemento en muchos casos. Es un upselling en muchos casos. Dicho esto, ahí en esa parte entonces, en el tema de la sensualidad, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Al revés. Creo que precisamente uno de las características esenciales de la sociedad de la imagen, o la sociedad simbólica, como queréis llamarla, la sociedad en la que vivimos, la sociedad en la que en cualquier interacción humana media una pantalla, creo que estamos, o que muchas de las interacciones humanas se hacen a través de pantalla, y el día a día del usuario se hace a través de pantallas, vemos cosas que en otra época no habríamos podido ver, o no de primera mano, o no con esa crudeza, ni con esa viveza. Bueno, la imagen es ubicua, ¿no? Y creo que en ese contexto, evidentemente, el sexo... Fíjate que es distinto el erotismo del sexo, ¿no? Porque es casi todo lo contrario, ¿no? El erotismo es sugerir y el sexo puro y duro explícito es mostrar, ¿no? Bueno, lo que vemos en las redes es como un erotismo de baja estofa, ¿no? Porque es bastante explícito y tal. Pero es obvio que el sexo, el erotismo o el reclamo sexual, como queráis llamarlo, tenga un papel fundamental. Y de hecho... A medida que están evolucionando las redes sociales... Sí, y aplicaciones como Tinder, donde se va mercantiliza. creciendo. Bueno, eso aparte, ¿no? Porque eso está relacionado, pero no está tan relacionado con la imagen, sino está relacionado con cómo consideramos ahora las relaciones humanas, que evidentemente es una instancia de lo primero, obvio, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces yo es normal que el sexo y lo erótico y lo carnal y lo lúbrico sea cada vez más importante. O sea, el mayor estímulo visual que tiene el ser humano, ¿no? El que más responde, al que con más violencia o con más atención responde, ¿no? Entonces, claro, Murray no vive esto, no lo conoce, claro. Entonces no es capaz de atinar en ese aspecto, ¿no? Aparte, supongo que él ya escribe en una época en la que la revolución sexual está pasada de vuelta, estamos en los 80, Estados Unidos, es la década de los yuppies, de Wall Street, ¿no? Es una época mucho más pragmática. La teta de la hermana de Michael Jackson, censurada. Mucho más, pues eso. Pero él vivió hasta 2006. Yo creo que parte pudo verlo. Le podría haber hecho un segundo prólogo a esta edición. Sí, ¿no? sí. Solo tenemos. Es que eso no sé si os pasó. Yo intenté buscar cosas de él a partir de 2001, porque me surgió la curiosidad. Digo yo, joder, los eventos que se fueron sucediendo y demás, y cómo fueron cambiando las cosas en el nuevo milenio, y me costó muchísimo encontrar algo. O sea, y sobre todo algo escrito por él. Normalmente era algo escrito por terceros. Festivus, yo creo que es posterior, último, pero es una ¿no? entrevista. Claro. Es una entrevista. Una entrevista donde desarrolla un poco más esta idea del Festivus, que es la evolución del Homo Festivus, que es ahora lo hablaremos, ¿no? Él es un gran lector, un gran intérprete de Debord. Oye, vamos a seguir ya del tirón. O sea, es que esto no lo voy a contar. Voy a poner un poquito de música. Dale. Voy a poner un poquito de música y ya está. J'aime entendre parler tant de replets cochons. Heureux, ceux d'entre nous qui au trou les verront. J'aime le rolleriste qui s'écrase par terre et le trottinetteur qui part le cul en l'air. J'aime son air épaté par la fatalité, je resterai des heures à m'en émerveiller. J'aime cette maltraitance qui frappe à l'encontre et fait violemment sur le coup de roulette. J'aime ces yeux candides enfin désabusés, découvrant que ce monde n'est que méchanceté. Bueno. Seguimos aquí. Es que ya nos hemos embalado y ya no íbamos a hacer ahora
Bueno, Ahora empezamos. Hola, ¿qué tal, Diego? Bienvenido. No, ya, un poco. Aparte me gustan a mí esos, ¿cómo se llama? Cold openings, se llama. Eso lo hace mucho Saturday Night Live y tal, ¿no? Que es directamente ¡pap! Acción, después ya sintonía y empezar el programa. Pues eso, a partir de ahora vamos a hacer así. En plan como lo grande. Bueno, estábamos hablando de que Murray está muy poco publicado en español, muy poco, prácticamente nada. De hecho, lo hablamos antes. sí, dos obras. Dos Por obras esta que de es Imperial esta. Bien y la de Queridos Yihadistas, que yo no me he leído, pero es que no, yo creo que es una obra menor, que no tiene mucho que decir, la Sí, verdad. nada, los moros son Eso una- es, eso es. son el mal de Europa. Claro, quizá en su Cosa que, momento bueno. decía algo más. Bueno, escrito en Francia, desde luego, los ¿Tú qué problemas crees? ¿Tú era crees? fácil anticiparlos. Dio una vuelta por ahí, por los suburbios y Sí, sí, dijo, sí. hostia, ¿qué es esto? Ya. Claro. Yo sobre esto tengo que decir que yo creo que el Impet, o sea, lo que él escribe, yo creo que en Francia era ya un proceso mucho más avanzado que en España en aquel momento, y eso también hay que tenerlo en Sí, cuenta. desde luego, desde luego. Bueno, no, en 2006, no, mi querido Yihadistas es de 1990 y que hemos dicho, 8. No, No, no lo sé, no lo sé. No sé si Antes 90 del 11S, seguro. sí. Sí, sí. Antes del 11S, antes del 11S. Ese es, digamos, el matiz importante. Bueno, pues eso es muy poco publicado en español. De hecho, solo esos dos, este que nos ocupa y mis queridos Yihadistas. Y tiene una obra muy interesante la que zambullirse. Creo que podría ser a lo mejor un proyecto futuro de la Asociación Cultural Podcast Sin Más. Quién sabe, ¿no? Bueno, estamos haciendo aquí un pequeño repaso, digamos, primero de acercamiento a cuál va a ser la estructura del podcast, ¿no? Fijaos que esto es como una especie de ejercicio aquí autorreferencial muy bonito que estamos haciendo, que al final sirve para rellenar horas y para que hacer el podcast para mí más sencillo de editar, sobre todo. El tercer bloque estábamos hablando vamos a hablar del Homo Festivus y la llamada al sabotaje, ¿no? Que hace Philip Murray. No sé si Es un queréis. poquito referencia también a lo mismo que Bruckner en La Euforia Perpetua. O sea, Sí, hay algo de eso. Sí, eso lo quería mencionar luego. Sí que hay algo de eso, es cierto. Sí. no solo la necesidad de felicidad y la necesidad, sino también la necesidad de mostrarla. De hecho, tiene un capítulo luego en El Periodo del Bien, creo que es el penúltimo en el que habla de la risa, de lo Sí, poco sí, sí. genuina que es la risa hoy en día. De que la risa está primero preparada y luego encima te la marcan, el chiste te la marcan con las risas enlatadas y demás y todos estos elementos. Porque al final como la risa solo cabe dentro del espectáculo y el espectáculo tiene que estar reglamentado. Él es que es muy teléfobo, ¿no? O sea, se le nota que Sí. tiene una especial tirria Sí, a la sí, sí. televisión, ¿no? O sea, los telemaratones le parecen mal, los caritativos, como los llaman, ¿no? Que es como el primer ciudadano de Cordicópolis, ¿no? Que es como llama esta nueva sociedad, esta nueva aldea global en la que el bien es un consenso común, ¿no? Que eso quizás sería el marco más general, ¿no? Para que, oiga, pero esto, Sí. ya, señores, ya aquí hablando ya 45 minutos, ¿no? No tanto. 26, pero esto de qué va el libro, ¿de qué va el libro? ¿De qué va? ¿De qué va? Murray define una aldea que ya global. Él, aunque lo critica, sigue mucho a McLuhan y adopta mucho de su estructura de pensamiento y de sus conceptos. Eso Eh, perdón, sí, rápidamente, creo que o sea, que decías antes también lo de que la tele, es que yo lo que deduzco es que Murray es un poco tecnófobo en general, o por lo menos cree que la, sí. cree que Sí. la tecnología es bastante deshumanizante y creo que por eso de ahí puede venir un poco también que tenga cierto desprecio haga ciertos desprecios a McLuhan, aunque le ve puntos, le ha leído, le sigue un Sí, poco. Sí. no, es un gran lector de McLuhan, se nota un montón. Se Pero, nota un pero eso montón. no le concede demasiado. O sea, ciertas partes del optimismo que pueda tener McLuhan las rechaza de plano, me da la impresión. De hecho dice de lo poco que acierta, si no me Sí, sí, equivoco, sí, sí. además. Sí, Sí, sí. bueno. Bueno. Sí. Pero luego dice aldea global y Sí. coge muchos conceptos de McLuhan. Bueno, la aldea global, que es Cordicópolis, hay una especie de idea de bien común, que es, o por así decirlo, la bondad como idea consensual de lo que es el bien común en Cordicópolis. Entonces, a partir de ahí, Sí, es un consenso blando, le llama él. ese consenso. Consenso blando, consenso que no es consenso, porque es un consenso que excluye. Yo creo que es la idea fundamental, sí, desde luego. Eso, ¿sabéis alguien que hizo una referencia a consenso blando la primera vez que leí yo esas palabras?
Companys, hablando de cuando Companys volvió del exilio, Ujú. habló de eso en referencia a la Cataluña que se encontró. Habló de que Curioso. La Cataluña bueno, de que él se encontró y tal, y con Puyol luego además, era una Cataluña de consenso blando, donde él estaba completamente, bueno, donde él y muchos así como él estaban excluidos, pese a objetivamente ser quien se había comido, digamos, la pena, vamos, el exilio. Y bueno, más allá de eso, pues la última parte, ¿no? La que un poco que se deriva de aquí de lo que estaba hablando Diego, que es la del consenso blando. Una cosa que, por cierto, ya anticipa Tocqueville, que ya hemos hablado de esto, de cómo toda inercia mayoritaria tiende a ser tiránica, considerando la cantidad suficiente de tiempo, ¿no? El consenso lleva a la tiranía, porque, esto es una idea también que está muy bien expresada aquí en el Imperio del Bien, y la ha referido antes César, ¿no? El consenso es excluyente por Claro, definición. claro, es un consenso que no es tal, ¿no? Porque el consenso está basado en la idea de democracia deliberativa y esto no existe. No existe una búsqueda intersubjetiva de la verdad, sino que lo que existe es una imposición de verdades. Fíjate que esto, porque muchas veces hay gente que no le ve utilidad a la especulación filosófica, a los ensayos y tal, no le ve una aplicación práctica real, directa, al día a día. Pero esta idea que define aquí Murray es fundamental en la izquierda contemporánea. Fíjate siempre que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias en su momento, o cualquier dirigente de la izquierda del PSOE, habla de mayoría social. ¿Qué es la mayoría social? Pues es una entelequia que respalda la opinión mayoritaria. Claro, la opinión mayoritaria no es la opinión de la mayoría, es la opinión mejor infiltrada en el sistema de medios en el que vivimos, ¿no? Porque, claro, además es que la cantidad de vías de información, de canales de información que tenemos actualmente es una auténtica locura, cada una con sus medios, ¿no? Y claro, si dominas parte de ese sistema, dominas los límites de lo consensual, ¿no? Y por tanto puedes considerar agresiones, que es también de lo que habla Murray aquí, creo que en el capítulo 7, ¿no? Plumas y Brea, o el 8, el siguiente, Las uno de plumas ellos, y la brea, sí. Plumas y Brea, que habla precisamente de la exclusión. El consenso genera exclusiones. Primero y principal, por una verdad eminentemente lógica. Todo lo que no es consenso es disenso y por tanto es una posición agresiva, ¿no? Muy curioso, me parece muy curioso como el simple señalamiento de eso, precisamente ahí ese punto, el simple señalamiento de que es una posición agresiva ya sirve para deslegitimarlo. O para pretender deslegitimarlo. Porque como tampoco no es violencia, no es nada por el estilo, sino que es impugnación, es crítica, es matiz, no es lo que decías el otro día en el repasito, la violencia se impone a sí misma, no necesita justificación. Esto no es violento, pero ellos lo catalogan como tal, lo catalogan como agresivo. Y entonces Sí, señalan, estás fuera del consenso, que es una frase que dicen muchísimo también, estás fuera del consenso, o este debate ya está cerrado. Sí, eso es. claro. Sí. Es precisamente eso, porque se supone que el consenso es abierto, ¿no? Entonces, este consenso que es excluyente, él dice en un momento, dice algo así como que es todo lo que tiene definitivamente razón contra todo lo que está mal. O sea, es que no hay debate posible. Es que no hay debate posible. Es un consenso cerrado, al que ya no se te permite hacer enmiendas. Y es curioso porque tenemos encima un sistema de perfeccionamiento del conocimiento que es la ciencia, que al final requiere de eso. La ciencia requiere, al final la ciencia es aproximación al conocimiento a través de experiencia, a través de argumentación, a través de el intercambio de perspectivas y demás. Si niegas la posibilidad de disenso, de siquiera abrir líneas de investigación que estén fuera de lo que es en ese momento el consenso, porque es muchas veces lo que hacen, el simple hecho de que alguien enuncie que le gustaría estudiar, le gustaría ver si, yo que sé, algo que se considera consensual no lo es, el simple hecho de enunciar que quiere saber esa vía se responde con mucha agresividad. Y luego también, claro, pasa también lo de lo que decía Murray, que es la tiranía de la opinión y demás, que es el hecho de que se pueda demostrar que hay mucha gente en contra tuya. Y luego también hay una cosa que me parece muy curiosa, que es la de
usted solo habla en nombre suyo. Creo que es hacia el final, uno de los últimos capítulos. Ujú. Habla pero usted solo está hablando en nombre suyo. Sí, es verdad, Eh, esta figura que él refiere, refiere muchas figuras de lo que es la televisión, ¿no? mm, Y es verdad que esto se escenifica, ¿no? Bueno, pues cuando hay una opinión un poco muy disensual sobre algún tema, por ejemplo, a lo mejor terrorismo, ¿no? Voy a llegar al extremo, ¿no? Y tal. Terrorismo islámico o lo que fuera, ¿no? O ahora con el tema israelí, ¿no? Si alguien emite algún tipo de opinión sea no todo lo desfavorable con respecto de Israel, de lo que espera tanto los contertulios como el presentador o presentadora. Hay revuelo en el gallinero, ¿no? Mm. Una figura habitual Lo hemos en temas. Lo hemos visto, lo visto. hemos visto lo hemos visto en Torre Pacheco, por Lo hemos visto, ejemplo. por O ejemplo, sea, en por cuanto ejemplo, otro ejemplo, o ejemplo, sea, claro. lo has visto lo hemos visto hace 4 días, en cuanto alguien insinuó que eso era, digamos, una reacción lógica de los vecinos, se la ha catalogado de racista. a mí, Se la ha catalogado de de racista. todas formas, dentro de eso hay una cosa que me llama bastante la atención y creo que Murray más o menos lo enfoca y es, tú cuando, es que claro, al final, tú cuando ves televisión, y es creo lo que despierta de verdad el odio de Murray, cuando ves televisión o cuando ves algo que está preparado, pues es un programa de radio, cualquier cosa audiovisual que esté más o menos preparada, guionizada y tal, no hay sorpresas, o sea, normalmente está todo más o menos parametrizado y todo el mundo que está ahí dentro opera dentro de los mismos términos. Entonces, tú, si te pones a ver una tertulia, por ejemplo, de política, y esto me pasa, yo tengo mucha gente en mi entorno que no consume política, y de vez en cuando le da por ahí, dice, mira, voy a ver si me entero de algo. Y se ponen cualquier cosa de política, y ya tienen el cerebro modificado para entender cómo van las cosas. Ese es un poco más de derechas, ese es un poquito más de izquierdas, ese no sé qué, ese es de Podemos, este tal, más o menos se ubican, más o menos se ubican. Y a mí me ha pasado, y hago aquí un poco de pelota y tal, pero a mí me ha pasado que yo paso el repasito a la gente y la gente no lo ubica. La gente no entiende, ¿qué es esto? ¿De qué están? Pero estos tíos, ¿qué son? ¿Qué son? Pero ese tío, pero si J antes era rojo, ¿qué Pero es? precisamente eso, ¿no? La necesidad de catalogar, ¿no? De categorizar a este para poder llegar a entenderlo. Claro, y de generar un Y, espectáculo también, de que al final todo esté dentro del Sí. espectáculo. Mira, luego hay otra, digamos, otra arista del consenso de la que habla Murray, que es el consenso como servidumbre, ¿no? Que es otra idea en la que sigue a Tocqueville, como también antes mencionábamos, ¿no? Digamos que el consenso como servidumbre es una idea de Tocqueville, pero que Murray, digamos, amplifica y habla del consenso como servidumbre voluntaria. En servidumbre voluntaria donde el individuo se somete al espectáculo moral, a la feria de bueno, pues de los buenos sentimientos él en habla de redes adhesión sociales. espontánea. Sí, efectivamente. Bueno, sí, adhesión espontánea, que es que un poco Sí, como de plañidera en una procesión, ¿no? En realidad, que son estas dinámicas, pero un poco transformadas, ¿no? Al final, pues este tipo de perfiles siempre han existido y ahora, pues, instanciados en la sociedad de la pantalla y tal, ¿no? Em, Esto del tema, lo que es la servidumbre voluntaria y lo que hablamos de la agresividad y demás, ¿no? O de cómo son percibidas las situaciones no consensuales como posiciones agresivas y tal. Lo que Murray, de nuevo, siguiendo a McLuhan, que lo tengo aquí apuntado, lo voy a citar textual que lo tengo aquí apuntado. McLuhan, en Comprender los medios, dice: en el planeta electrificado, condicionado por el entorno de la información, la caza del hombre se ha convertido en un drama universal, que es lo que Murray conecta luego al linchamiento, ¿no? El consenso, que es como una sombra, que trae consigo la caza de quienes desafían la norma amplificada por los medios, ¿vale? Hay una Un cosa. paradigma bastante potente. Sí, hay una cosa que yo me acuerdo mucho. Una de las cosas que salió cuando la fiebre está un poco de Podemos y demás, hubo una cosa Ujú. que se hizo en algunos sitios, que era reproducir en streaming a través de YouTube y plataformas así, plenos de ayuntamientos. El pleno del ayuntamiento de Bolullos del Sur, bueno, sitios así perdidos de la mano de Dios. A nadie le importa, nadie los veía. Nadie los veía, nunca nadie los vio. Pero las personas
los concejales sabían que tenía una cámara delante. Y eso llevó a que actuaran de una manera muy diferente, siempre. Y al final es un poco eso, esa servidumbre voluntaria a someterte dentro del espectáculo. Sí, es un panóptico. Te acabas metiendo de hoz y coz porque ¿Tú estás has dentro visto? de Yo, eso. ¿sabes con qué me quedo flipado? ¿Tú has visto la de gente que tiene su cara de foto? Sobre todo los chavales de 15, 16 años, que te los ves como haciendo unos posados súper, súper locos en la calle. A nadie, a todo el mundo, o sea, si yo con 15 años hubiera estado haciéndome fotos con mis amigos, así poniendo como lenguas, Morritos. historias, hubiera llegado un gitano con toda la razón del mundo y nos hubiera robado todo. A ver estos 4 caramelitos. A ver, las zapatillas, la cámara. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Rapidito. ¿No? Nosotros somos muy jóvenes y muy tal, pero Sí. cualquier persona de nuestra edad que haya tenido Tinder, o sea, haya ido a hacer Tinder, un tío se da cuenta de una cosa, que es que no tiene fotos. O sea, a la hora Sí. de hacerse el perfil de No, Tinder bueno, no tiene fotos. algo muy habitual ahora, pues esto suena muy abuelo cebolleta, pero algo muy habitual ahora es que las niñas 15, 16, 17, 18 y mayores se contraten a fotógrafos profesionales para hacerse las fotos de Tinder, de Es Instagram. flipante. Bueno, Es que es fíjate, PIB. mira, y aparte esto, porque sí, la inflación de eso, o sea, la inflación de la demanda de imagen cada vez más profesional para todo el mundo, al final, ¿no? La carrera de las cámaras de los móviles, por ejemplo, ¿no? Mm. O la de gente que sabe editar vídeo y foto hoy en día. Es una auténtica locura. ¿No? Y O incluso, fíjate, o incluso más allá. Tú para encontrar un trabajo tienes que hacer un proyecto así. O sea, tú tienes que hacer un empaquetado así que le vendas a recursos humanos. Te lo exigen prácticamente. sí, sí, bueno, sí, si lo consideras así, un Sí, currículum bien presentado, sí, evidentemente eso llega a todos los niveles de... Es que otra vez volvemos al desplazamiento. Esto es el Homo Sí. typographicus actualizado puramente de McLuhan, ¿no? O sea, el medio condiciona la forma de la que somos. Y la forma en la que nos expresamos, o el medio por el que nos expresamos, condiciona la forma en la que nos expresamos y por tanto nos condiciona a nosotros me lo mismos, ¿no? comentabas tú el otro día, que decías que todo el mundo hace las cosas sin creer en ellas, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la simulación constante de algo que no eres. Eso también habla Baudrillard de esto, de cómo la simulación, cómo vives en una simulación constante, intentando aparentar lo que no eres, o dando una imagen distorsionada de ti. Sí, y quiero decir que además va a más. Va a más porque Sí. las herramientas posibilitan que cada vez vaya a más. O probablemente ya estemos viendo correcciones con inteligencia artificial de caras, de pequeños defectos. Seguro. Bueno, son Ya los ves. filtros, Los son los filtros. Ya ves, filtros. sí, sí. Efectivamente, esos Claro. son los filtros, ¿no? Y lo que os quería comentar, introduciros así un poco, como un poco tangencial, pero creo que también interesante. Fíjate lo ubicuo que es esto, que tú te puedes ir, por ejemplo, a Ecuador, vas a un barrio humilde y tal, ¿no? Y al menos una vez durante la primera juventud o adolescencia, la grandísima mayoría de la gente tiene algún evento que consiste, algún ritual paso de los 16 años, ¿no? La fiesta de los 16 Sí. años, en las que, digamos, se retrata al individuo de una manera, digamos, lo más profesional posible, con un vestido para la ocasión, con un maquillaje para la ocasión, etcétera, 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 ¿no? Sí. Y eso es Lo que, igual en casi todos los sitios del mundo. En los que sí. en los que la mujer, sobre todo, tiene libertad sexual, ¿no? Luego, si tú te vas a Afganistán, pues la Afganistán, foto, probablemente no. pues no sabes si es la graduación de magisterio femenino o las papas que tiene ahí colocadas tu tío Abundio, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, es una convención de Star Wars y van de los bichitos Claro, aquellos, ¿no? no sabes si son unas sombrillas dobladas, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero bueno, dicho, dicho esto, la inflación de la imagen y la inflación, esto que es una cosa que no tenemos que pasar por alto, y creo que es muy interesante, y especialmente en España. Vuelvo a lo anterior, al consenso Censo. y a la situación disensual como, digamos, agresiva de por sí. Claro, cuando el consenso es lo que impera, lo más importante es definir el perímetro de ese consenso. Y es ahí donde entra la acción legislativa y el culto a la acción legislativa, según Murray, ¿no? El deseo de ley y castigo penal
según dice Murray. El deseo de ley y castigo penal. Deseo de ley como necesidad de norma para reafirmar la bondad colectiva. Aquí es donde ya El entramos límite con... como objeto cultural, según las mismas palabras también Sí. de Yo Murray, sobre ¿no? lo del consenso, que está relacionado con eso, o sea, quiero decir que la única forma de entender la fuerza del consenso o la necesidad de imponer ese consenso, porque yo sí que creo que Murray ha leído a Koyev, seguro, Ujú. vamos, habla del fin de la historia y el hecho de que todo está dicho ya, ¿no? Entonces, pues, de ahí la fuerza de este consenso. Y, y la necesidad de hacerlo, de convertirlo todo en ley, yo también creo que estamos ante un sujeto súper institucionalizado, muy institucionalizado. Siempre necesita digamos, traspasar el peso al Estado. Yo Sí, creo que sí. Claro, lo yo... Sí, sí, lo hablábamos al principio, la ley como objeto de culto. O sea, en España tenemos la LOGIL, que aparte de ser un auténtico, aparte de ser una charlotada, fue y es un objeto de culto. De hecho, en España, de un modo u otro, tenemos muchas leyes que son objeto de culto. Sobre todo después de Zapatero. Ujú. Zapatero, fíjate que Zapatero podría ser, claro, Murray no conoció, tuvo la suerte, tuvo la gran De no conocer fortuna, a Zapatero. tuvo la gran fortuna de no conocer a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero claro, si lo hubiera conocido, el ejemplo, el sumum de cordicócrata es José Luis Rodríguez Zapatero. Es curioso porque dice, no sé si os acordáis que Murray en un momento dice que la mujer todavía no se ha convertido en ese tótem no criticable. Claro, pero habla de Claro. Francia ahí, habla de Francia Sí, ahí sí, de Francia. y tal, pero sí, en ese punto. Sí, sí, es inevitable pensar en España en estos momentos. Cuando tú lees eso, dices, joder, pues De todas formas, ya ha Pero es llegado. que fíjate, mira, se pero consiguió. perdón, termino esta idea. Desde Zapatero. La ley de dependencia. Bueno, mucho más. La ley del matrimonio homosexual. Ese es el gran objeto cultural legislativo de José Luis Rodríguez Zapatero. Como lo es de Pedro Sánchez la ley de amnistía. O iba a ser, o pretendía ser la LOGIL. Pero claro, cuando tú pones a Vicky Roussel a comandar el tema, pues normal. Entonces, es así. O sea, Son es tal hitos, cual. son considerados hitos, son referencias para cualquiera hoy a la hora de hablar y demás. Y claro, tú cuando eres quien quiere hacer un poco lo mismo, cuando hay una discusión política en términos de PP, PSOE es mejor, el anterior gobierno, no sé qué, cuando la discusión opera en esos términos, el de izquierdas tiene muy sencillo invocar todos esos hitos, pero como si fueran realidades. Es decir, aprobó el matrimonio homosexual, vale, perfecto, pero en España había un clima de ataque a los homosexuales en ese momento, hasta ese momento. Incluso, a ver, no ha habido cierto avance, no había un ataque directo, por así decirlo. Yo por lo menos no lo percibí. Y incluso digo más, la derecha, por ejemplo, en Madrid, el orgullo es referencia en la Comunidad de Madrid. El orgullo Ujú. es una fiesta de referencia allí. Sí, pero Hace bastante más por normalizar y por sistematizar lo que es el tema homosexual, pues precisamente eso. ya, Pero bueno, sí, pero sin negar que es un hito de verdad, realmente, pero eso es bueno. parte, mira, fíjate, eso es parte del espectáculo. Sí, Vamos a sí, hablar sí. en términos murainianos, eso es parte del espectáculo, Ujú. del día a día. Pero claro, la legislación, la capacidad de imponer normas es irrenunciable para un grupo dominante. Y por tanto, ese poder lo tienes que ejercer. Aparte, cuanto más lo ejerces, si os fijáis realmente, todas las grandes leyes que se han aprobado en España, en los últimos 10, 12 años, o sea, de leyes presupuestarias, bueno, leyes presupuestarias este gobierno ni eso, pero bueno, pero los grandes debates legislativos, estatutos, leyes de amnistía, leyes de matrimonio homosexual, ley de dependencia, ley de violencia, contra la violencia de género, etcétera, 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 operan en esos términos.
operan en definir, más que definir no, porque ya están definidos, sino en asentar, en dar categoría de ley a los límites del consenso. Esa es la segunda parte en la que Murray no define demasiado bien, o que no entra demasiado bien. Ya hemos dicho que no es muy sistemático, pero que es fundamental para entender cómo opera este mecanismo tan brillantemente descrito, ¿no? Y la segunda parte es la importante. No es que ahora le voy a... Es que ahora... Gente, me lo voy a llevar a un extremo, ¿no? Hiperbólico, pero que bueno. Ahora a usted por decir maricón le vamos a meter 6 años en la cárcel y esto es lo que hay. No estamos ahí, pero tampoco estamos tan lejos. O hemos estado a punto de no estar tan lejos. Parece que el aire ha cambiado un poco, que esto no lo hemos mencionado, pero bueno, luego lo mencionamos si queréis al final, ¿no? Cuidado, y sobre todo con la izquierda. La izquierda es que ha asumido este mecanismo. Sí, pero también yo creo que tiene que ver con que el consenso que se pone es un consenso del 45, es el consenso socialdemócrata, entonces digamos que tiene el viento a favor. Eso desde Algo de luego, lo que- sí, eso es muy interesante. Eso es muy Claro, interesante. sí, sí. Algo que decía Diego es que, lo dice Murray, dice que siempre son enemigos, que siempre la lucha es contra ideologías que ya han sido derrotadas. Enemigos que O suenan, sea, que riman. sí, enemigos, o sea, son batallas ganadas de antemano, creo que El dice. nuevo Hitler. Bat- El Hitler Sí, de la semana, son batallas. creo que decía. Sí, tiene. Y lo que dice que a mí me gusta mucho es que son batallas a favor de lo obvio. Eso. Muchas veces son discusiones que nadie las pone. Son debates que no están, que ya están cerrados, de hecho. Claro, es que yo iba un poco por ahí. Para mí, o sea, sí que la ley codifica de alguna manera los límites del consenso, pero lo que pasa, o sea, por lo menos yo la sensación que tengo, es que muchas veces esos límites del consenso, o eso que arrojan y dicen, este es el consenso y quien esté fuera está fuera Está del fuera de la consenso, ¿no? ley. Está fuera de la ley. Está fuera de la ley. Es un Es fascista. es un fuera de ley. Es un Es- forajido. Es el es fuera de la alguien- ley. Sí, sí. es alguien que no cabe, que no tal. Eh, el problema es precisamente lo que dice César ahora, que muchas veces ese consenso es lo obvio. En realidad nadie está diciendo, quiero decir, Claro. de verdad, yo he tenido la sensación todo el rato de que legislación, por ejemplo, lo de Irene Montero, ¿no? Es que Irene Montero con la LOGIL, no, hay que poner el consentimiento en el centro, ya estaba. Ya era un elemento esencial a dirimir y demás. Pero se arrojó de esa manera, se les arrojó de esa manera a los contrarios. O sea, yo es que no sé si, Sí, pero esto es por una dinámica de la que también habla sí, Murray, que es de que, show también. claro, y porque en el show da igual repetir las mismas estructuras. Se escenifica, es como el teatro romano, de escenificar, Da igual que el consenso, o sea, que el consentimiento esté en el centro de la ley. Da igual. mm, Vamos a significar que es importante que el consenso esté en el Claro. centro. Pero es que ya está, el consenso tiene que estar en el centro, porque Sí, es, porque es una oración en realidad, porque es un mantra, y es un mantra de agregación en torno a él, y es una cosa ritual, que es de lo que habla Murray. Al final, la moral, cuando se vacía de contenido, es pura ritualidad. El ritual del telemaratón, el ritual de... que es que hablamos, es que verán que mencionamos bastante el tema del telemaratón, pero porque es una obsesión absoluta de Philip Murray, ¿no? Telemaratón, estos benéficos y tal, ¿no? Donde llegan de repente a ver Tim Osborne con un niño cojo y tal, ¿no? Pues ese tipo. Han caído algo en desuso últimamente. la gala Aquí hay inocente, eso lo pensaba, eso- Sí. Eran bonitos, Ya no. eran Yo creo, bonitos. yo creo que Las galas benéficas son muy bonitas. bonitas. Murcia, el- qué hermosa eres. Los últimos que había era eso, los de la gala inocente. Y yo me acuerdo de los partidos aquellos que se hacían, de amigos de no Oh, sé muy qué. guapo, muy guapo, guapi. No, claro, no, Era, eso era guapísimo. guapísimo, pero Eso era aquello guapísimo. era una forma de fraude fiscal de tres pares de cojones, ¿eh? Bueno, Sí, claro. Hostia, Vamos. de eso intentaban hacer desgrabaciones, había chanchullos, bueno, de eso. Hubo una polémica con uno de Messi, me acuerdo, algo quiero recordar. Un Hombre, sí, partido así. hombre, claro, sí está. ¿Quién va a Seguro, ser? seguro. Claro, El fútbol claro. con Barcelona por medio. ¿Quién va a Pero ser? bueno, ¿Quién va a ser? yo de todas formas lo que iba a decir es que hay otro elemento, hay otra perspectiva Mira, el sobre Barça jugó para el centenario un partido contra Brasil, que eso tuvo que ser Una merienda. una merienda de negros. Negros, vamos.
Bueno, perdón, Diego, que te he interrumpido con esta polla. No, no. No, iba a decir que sobre la codificación, o sea, la legislación, el recurso constante a legislar y demás, yo hay otra perspectiva que tomé, que es la de, pues en una época de incertidumbre, la codificación mediante leyes y el poder invocar el consenso, que el consenso está a tu favor, ayuda. Pero es que también ayuda contra las incertidumbres de sucesos reales. Y tenemos un Ujú. ejemplo muy reciente, que es la pandemia. En la pandemia, venía prácticamente de la gente la exigencia de legislar, de Uf, es que la tasar todas las pandemia, la relaciones. pandemia no lo habíamos traído a colación, pero la pandemia es un ejemplo, Hubo un pero, Eso intento, es. hubo un intento de pero tasar, hubo un intento de tasar, de medir, de regular todas las relaciones, interacciones humanas hasta un nivel que no tenía ningún sentido. Te y un llegabas a los espectáculo de absurdos servidumbre voluntaria también bastante, también. bastante Sí, impresionante, sí. ¿eh? Te Bastante llegabas a impresionante. los Y, absurdos aquellos de no, si van en coche dos convivientes, uno te viene adelante, uno detrás. Si no son convivientes, no sé. Unas bobadas impresionantes que luego se aplicaban como, pues el policía pasaba y hacía un poco la rondita y si tal ponía la multa de rigor. y, Pero bueno, en y una fin. moralización completa del espacio público. Si no serías aplaudido a las 8, estabas fuera. Estabas fuera, estabas condenado. Y de eso hay no sé si habéis leído, no, no, la novela de Parque Jurásico. La novela de Parque Jurásico. No, 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 no. no No es lo he broma. leído. No, La no, novela no. de Parque Jurásico, pues encima tú que temas de programación informática y tal, Parque Jurásico al final de lo que habla es, oye, si el ser humano intenta controlar un sistema caótico como es la creación de vida, Ujú. el intentar controlar algo así, sin tú ser capaz de controlar todas las variables y entender el medio, es absurdo. O sea, se te va a ir de madre. Y eso es, para cualquiera que se dedique a temas de programación, pues lo puede ver. Si tú en un sistema complejo metes una línea de código que no tiene sentido, o que para ti tiene sentido, igual para ti tiene sentido esa línea de código, pero en cuanto la metes, empieza a iterar con todo lo que hay y es el caos. Claro. Pues Como dicen, la vida se abre la paso, vida, dice, la ¿no? En la vida se abre película. camino. Se abre camino, eso es. Y La vida es se abre la camino. historia realmente. Claro, luego Spielberg la coge para hablar bueno, del tema de tener hijos y demás, Sí, 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 sí. pero que viene a colación y tal. Pero en el libro está bastante bien explicitada. De hecho, es que hay un momento cojonudo en el libro, que es en la novela, que es, dicen, uy, cuando se dan cuenta de que los dinosaurios se reproducen aunque son todos hembras. Y dice, uy, deberíamos tener una población de tantos de estos dinosaurios y tenemos estos. Y dice el matemático, el de la teoría del caos, dice, si tú has visto que tienes esos, hay el mínimo el doble. Mínimo el doble, porque no te estás enterando de algo. Y hay algo que ha escapado tu control. Tu medición no vale. Y esto un poco lo mismo. La pandemia, como yo decía, los updates, las actualizaciones en pandemia, que eran los decretos. Ahora se puede salir hasta el final de tu barrio. Ahora no se puede. Ahora tienes que ir con Claro. mascarilla aquí. Ahora no. Eran, Simón dice, básicamente. Sí, eran completamente aleatorios. La única función que tenían era tranquilizar, digamos, ¿no? Dar una O, sensación, digamos, dar una sensación dar una de. sensación de control. Y en la otra parte también funcionaban como mecanismos de adhesión. Ujú. Claro. Cualquier cordícola perfectamente alineado con el poder. Fíjate, esto es una perversión déjame, de la que voy a hablar ahora porque es interesante. Luego, cualquier cordícola, en palabras de Murray, alineado con el poder, deseaba esos decretos, esas actualizaciones, esas nuevas normas, para adherirse de manera indudable a ellos. Porque cuanto mayor es la alineación, mayor es la bondad del individuo. Eso es al final la perversión, que es lo que adelantaba antes, que opera en el mundo que describe Murray, ¿no? El poder como prescriptor de la bondad, ¿no? De lo que es bueno, de lo que es de la verdad, ¿no? Sé que hablan en términos griegos. Ojo con eso, ¿no? Ahí vivimos momentos realmente aterradores durante la pandemia. De ahí lo que decía Diego, ¿no? Que decía que todo aquel que esté fuera de consenso, no es que todo aquel que esté fuera de consenso es inmoral. Esa es la cuestión. Por eso te califican como fascista, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa, racista o machista, porque no se trata de argumentar contra tus argumentos,
sino que te convierte directamente en un ser perverso y malo. No hay más. Hay un juicio moral implícito siempre. Siempre, siempre, siempre. Sí, Hombre, ¿quién no juzga? También te digo, ¿no, César? sí, ¿Quién no, quién sí, no sí, sí. juzga? ¿Quién no juzga? Ahí la mencionaba antes y tal, lo de la cita esta en la que explica, o sea, Murray describe lo que es la cultura de la cancelación de una manera que muchos contemporáneos no son capaces, aunque dediquen su vida a hablar de ello, Como que Sotibás. es, como Sotebas, ya le cae aquí, pero, Ya le ha caído. Como pero, Sotibás. Yo nunca he leído o sea, me río por reírme. Yo le he escuchado 10 minutos a lo sumo no sé, alguna noticia que hayáis pasado vosotros, típica enlace de paranoias que ponéis y tal. En nuestro grupo, en nuestra comunidad, que ya sabéis que si queréis formar parte tenéis que suscribiros en Twitch. para que aportéis. A que aportéis, o si no, pues tenemos el PayPal por ahí, nos mandáis dinero directamente y ya está. O si nos queréis patrocinar, os queréis todo lo que sea dinero, pues está muy bien. Nos gusta muchísimo el dinero. Nos flipa la pasta. Soto Flipa la pasta. Soto Ibars es el equivalente a tu abuela en internet. O sea, No, cuando pero que no, que Soto lo he Ibars se leído, entera de que lo algo. he escuchado 10 minutos en tertulietas y tal, y paranoias que ponéis en el grupo, y no he leído ni una sola. Bueno, algún tuit que se me cruza y tal, pero si es tuit largo, no es post ni es historia, no he podido leer nunca No, no, más no, de sí. como de 2 líneas seguidas. Yo quiero recordar que le descubrí por un artículo que no recuerdo de qué trataba, pero que sí que me gustó, pero luego no he seguido mucho más de él. Yo realmente Hace años, hace un par de años, algo así. leer prácticamente nada, lo único eso, he visto que sí que tiene libros hablando de eso, sí que, y lo que le he visto, o sea, yo he visto casi clips y cosas así, y lo que le he visto es que es un tío que llega tardísimo a muchas cosas, pero llega y al final, bueno, pues no sé, ser un periodista mainstream y demás, pues no sé, yo entiendo que estará ciertamente desconectado de algunas cosas y bueno, que es un tío que viene también de un ambiente un poco más pues relajado con estas cosas y demás. Pero bueno, quería reproducir un poco más o menos lo de la cita esta, porque es que el proceso es eso, no es solo tú expresas un pensamiento que va a la contra, que es agresivo. La sociedad te pide cuentas de lo Eso que es. te quieres expresar. Y, y la persona, o sea, el que emite esa opinión, lo que le pasa es que se da cuenta de que hay un bien común y una opinión pública por encima de él. Y entonces empieza a preguntar si igual tiene derecho a emitir esa opinión. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo. No es que te cancelen, no es que vayan a hacer que no te vaya a contratar nadie. No, no, no. Es que tú mismo te frenas porque dices, igual no estoy siendo lo suficientemente sensible. Igual no estoy siendo lo suficientemente precavido. Igual lo que estoy diciendo de verdad da alas a gente verdaderamente mala. Ese es el miedo que me tengo un poco dentro y que a la mayor parte de la gente le afecta. O sea, cuando normalmente opera así, te dicen, no, eso es machista, eso es racista, eso es desconsiderado con alguna gente y tal. Pues mucha gente se embara y dice, porque todas esas cosas son cosas negativas, son defectos a pulir, son defectos a eliminar, no a pulir, a eliminar. Entonces, las personas tienden a callarse cuando le tiran eso a la cara. Y al final eso es lo que yo creo que sí que opera y lo que sí que acaba llamando al consenso y lo que elimina la posibilidad de disenso. Seguimos, porque César estaba muy interesado en la relación de Murray con Celine, la admiración del primero por el Sí, segundo, mira, y además, respecto a lo que que me ha decía Diego, referido yo varias creo, veces, además. sí, es que a mí me gusta mucho Celine porque Celine, no tanto a Celine como tal, sino la relación que tiene Francia con Celine, Mm. que tiene mucho que ver con el consenso y con negar la complejidad del mundo, que realmente es algo que yo creo que a Murray le interesa mucho, ¿no? Como el consenso no niega queriendo, lo que intenta negar es la complejidad del mundo, intenta que todos seamos seres de luz, por decirlo de alguna forma, Mm. ¿no? Entonces, con Céline, el Céline que se defiende en Francia siempre ha sido un Céline novelista. Y por eso también yo creo que él escribe este tipo de libros, porque él intenta recuperar un poco el estilo de Céline de los panfletos, Sí, sí, que son lo hablábamos claramente al principio.
panfletillo. Que son claramente antisemitas y que en Francia se niegan, y se niegan como un error, como algo que Céline no tenía que haber escrito. Y yo creo que ahí Murray lo que busca es recuperar a Céline unívoco, ¿no? Una persona compleja, con sus luces y con sus sombras, y que es capaz de escribir una novela como Viaje a fin de la noche, y es capaz también a su vez, al mismo momento, de escribir panfletos antisemitas, eh, que son considerados como algo negativo, evidentemente, pero él, en su intención, yo creo que él, por eso le obsesiona tanto Céline. Yo creo que su intención es evidenciar que la complejidad del mundo, por decirlo de alguna forma. Fíjate que yo, a consecuencia de preparar este podcast, estoy releyendo Sí. Viaje a fin de la noche. Sí. Claro, Murray, que cita bastantes veces, tanto a Céline como a Sade, sobre todo a Sade incluso, Sí. ¿no? Claro, evidentemente al final el Marqués de Sade tiene una posición claramente anticonsensual en la época, ¿no? Claramente anticonsensual, es un escandaloso profesional. Y claro, en Viaje al fin de la noche, o sea, la transformación que va sufriendo Patamu es básicamente el viaje hacia el cinismo descarnado, que es lo que Murray cita luego cuando no se libra de que lo maten y tal, y dice: nunca hay que ser escrupuloso con el medio apropiado para salvarse del destripamiento. Y luego Murray continúa hablando de cómo el sabotaje es la actitud apropiada ante el consenso en Cordicópolis, y cómo la supervivencia intelectual justifica medios radicales, ¿no? Como el sabotaje que dice él. Eso me parece un acercamiento interesante. Pero me parece aún más interesante el acercamiento al viaje, digamos, moral de Bardamu, en Viaje al fin de la noche de Céline, que es porque representa el viaje del siglo también. Y hablamos al principio de cómo hay una especie de consenso autorial o intelectual, de considerar que lo hablamos, ¿no? Desde el 45 al 68, fuera lo que fuera lo que había antes, se clausura. Y vivimos en un extra time, por así decirlo. Bueno, si es extra time, ¿no? Solamente es el principio, o es el principio de una nueva era, ¿no? Me inclino definitivamente por lo segundo, desde luego. Pero es que las ideas viajan, lo que quería decir, las ideas viajan a lomos de las personas. Si la transformación del siglo es así, es porque ha operado una transformación en la mente y en el corazón, cada uno que lo ponga donde quiera, o en el alma de los hombres, o en el alma de los hombres, cada uno que lo ponga donde quiera. Ha habido una transformación que yo creo que opera en torno a dos ejes, ¿no? Una de ellas, seguro, ha sido presenciar la capacidad de destrucción. Claro, después de la picadora de carne de la Primera Guerra Mundial y de la picadora de carne de la Segunda Guerra Mundial, es muy difícil que la moral no sea cínica, porque se han alcanzado tales cotas de horror. Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial, aparte de los campos de concentración, de Stalingrado, también la Primera Guerra Mundial, todo lo que es la potencia artillera que se desata en la Primera Guerra Mundial y que tritura como picadillo a generaciones enteras. En Inglaterra, pues son famosos los casos de generaciones enteras porque se iban como en comanditas y tal, todavía era algo noble, todos lo sabéis, tenía cierto cariz aún aristocrático la guerra, especialmente para los ingleses, y borra generaciones enteras, picadillo. Entonces es muy difícil mantener la inocencia después de eso, aun cuando no estamos hablando de la era de la imagen aún, porque claro, imaginaos los horrores de la Primera Guerra Mundial retransmitidos en directo. Seguramente hubiera sido muy distinta, ¿no? Eso es otra reflexión que quizá no quepa en este espacio de hoy, pero que se podría hacer en algún momento, ¿no? Segunda Guerra Mundial, lo mismo y tal, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? De 45 al 68
Ya la revolución sexual, ya el postestructuralismo, nadie se cree nada, las categorías se vacían, no pasa nada si te follas a un niño, etcétera. Todos los derivados que ya conocemos. Decías de todas maneras que había dos elementos. Uno es ese Pero y un otro. segundillo, un segundillo. Es que Vale, perdón. parece mentira, pero no he terminado todavía. Vale, vale. Lo No, no, siento. es que Lo pensé siento, que lo sé. Una es esa, desde luego. Y dos, segunda, y muy importante, que también hemos referido aquí, es la capacidad de destrucción a la que llega el hombre. Hemos citado aquí, en este espacio, nosotros, Antonio, etcétera, a Oppenheimer, ahora soy el destructor de los mundos y tal, ¿no? Cuando se llega a una capacidad tecnológica de destrucción total, evidentemente cambian para siempre la relación entre países, o sea, totalmente, 100%. Y dos, cambia el alcance de la moral humana. Esos saltos tecnológicos amplían también el espacio de la moral humana, que se tiene que plantear nuevas preguntas. O sea, una persona en el siglo XVII, XVI, no se preguntaba, ¿sería ético poner en riesgo la integridad del planeta? Preguntas implanteables, ¿no? Que se plantean aquí, ¿no? Y es lo que acaba con la inocencia realmente. Si a eso le sumas, claro, es que además una cosa que quizá no hemos mencionado, bueno, he mencionado parcialmente, es que estos escritos, que los empieza, digamos, a agrupar y a hacer y a tomar las notas que luego llegarían a este libro, empieza en el 80 y tantos, cuando está de profesor en la Universidad de California, claro. Para la segunda nota ya le ha dado tiempo a ver la Primera Guerra del Golfo, digamos, el primer gran espectáculo de guerra moderno, televisado, de manera ubicua a todo el mundo, ¿no? Eso es uno de los grandes hitos del siglo XX. La primera guerra de verdad televisada, ¿no? Hay que entender el contexto en el que escribe Murray para definir o digamos, para establecer las categorías que establece, ¿no? Sobre eso, claro, yo cuando lo planteabas al principio, yo lo empecé a pensar un poco así, que realmente lo que creo es que los autores, o sea, al final las dos ideas que das, en realidad es el asombro pues, de cualquiera que tenga cierta perspectiva y capacidad para contemplar el avance civilizatorio, cómo se está gestando el avance civilizatorio, lo que llamamos progreso, porque al final no deja de ser el aumento de la capacidad del hombre o de las sociedades para lograr cosas, sean esas cosas destrucción o no, o conservación, como por ejemplo, pues lo que hemos tratado varias veces, o hemos tratado pretendemos tratar en la próxima revista, que es el alargamiento de la vida. Ujú. Y creo que es eso, el asombro de los autores ante eso, ante ese proceso tan rápido de progreso. Y, y es que ahora se me ha ido. Coño. No Es pasa que nada. Murray, sí, sí, no, ya tengo. Es que Murray hace una cosa, porque claro, de hecho nosotros en la revista Fuerzas Vivas, en el primer número, no me acuerdo de en qué artículo alguien lo menciona, o creo que se mencionan varios, como la Segunda Guerra Mundial como el fracaso del proyecto ilustrado, como la modernidad, el Sí, sí, jolgodor, Sí, tal, el fracaso. el sí, sí. fracaso del proyecto ilustrado. Murray hace una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que es que él plantea otra cosa, que es que él plantea que el nuevo orden americano, el fin de la historia, es la cuarta reforma. La primera la de Reforma, sí. Lutero, luego la Revolución la Revolución Francesa, perdón, Hitler, como precisamente ese proyecto de fascismo, de tal, Ujú. y por último esta. Él lo plantea de esta manera, como si fuera un nuevo proyecto dentro del proyecto ilustrado, como si fuera una etapa más. Es que esa perspectiva sí, es verdad que me parece bastante interesante. Bastante interesante, porque al final son como distintos estadios de la razón aplicada a la organización política, ¿no? Y sobre todo, perdón, una Sí, sí, cosa para no, no, añadir. adelante. Hay un elemento que yo creo que es clave, que es en esos procesos va ocurriendo una cosa, que es que cada vez mayor número de personas Ujú. entra dentro de lo que es la esfera de discusión, opinión,
la posibilidad de tener voz. Y eso lleva a que, pues lo que decías antes, una persona normal del siglo XVII no se planteaba su posición dentro del planeta, o no queremos que se plantease su posición dentro del planeta, cosa que hoy en día sí ocurre, se tiene esa conciencia. Sí, probablemente no tuviese probablemente no tuviese ni la idea de que eso es posible, de que él podría estar influyendo en el Y planeta. la tercera, que es la actual, pero que es la post-cínica, ¿no? Casi si se puede decir. Diciendo, mira, está visto que la aplicación total de lo racional a las organizaciones humanas crea desastres siempre. Siempre. 100%. Que las veces. Pues 1900. Esto es una cosa de la que habla mucho nuestro común amigo Antonio Sloterdijk y tal. La razón cínica, la razón post 1945, la razón en la que dice, mira, esto hay que intentar que todos más o menos, también porque también damos el desastre comunista, ¿no? Tenemos como ejemplo de lo que no sé, ¿no? Entonces tenemos que intentar que más o menos todos tengan todas sus necesidades cubiertas, haya consumo, la gente sea feliz, ¿no? Y es cuando se establece, que es de lo que habla Murray, ¿no? De lo que hablan otros autores, Diego lo menciona al principio, lo menciona mucho Bruckner, ¿no? Es ese deseo de felicidad. Deseo de felicidad. Ahí es verdad que Estados Unidos impone un poco su visión al mundo, ¿no? Estados Unidos tiene en su carta fundadora el derecho a la felicidad, ¿no? Pone un poco su visión. Estados Unidos un poco una visión naif, propia quizá de los pioneros, evidentemente, ¿no? El pionero siempre tiene un toque así un poco naif y tal, ¿no? Y la felicidad, que es una entelequia, que nadie sabe luego lo que es, que realmente cuando parece que tienes todo, tenía todo para ser feliz y era un pobre desgraciado y tal, ¿no? La noticia hablando de un vecino de uno que se ha tirado de un quinto. Se le veía bien. Daba los buenos Daba días. buenos días. No, pero eso se ha tirado a la mujer. Se ha tirado a Eso se ha otro. tirado a Sí, otro. sí. Claro, la búsqueda de la felicidad, el primer problema, el primer hándicap que tiene es que es un concepto pues acuoso que aparte varía dependiendo del sitio, del lugar, de la persona, de la posición, del momento. Y se transforma mediadas el desarrollo tecnológico de las redes sociales, que tanto tenemos que agradecer a Silicon Valley, a California y tal. Se transforma durante los 90, la televisión, pero bueno, se transforma luego en una segunda instancia en la que vivimos ahora, tercer estadio del asunto, que es en la escenificación de la felicidad. Eso es. De hecho, él habla de la verdad como recurso retórico y lo que viene a decir es que todo es, esto no lo dice explícitamente, pero habla de simulación, de un fingimiento de decir pero no hacer. Eso lo utiliza varias veces. Es que fíjate, todo lo que prevé, qué gran apoyo tiene la tecnología, ¿verdad? O sea, no ha habido un momento en la historia de la humanidad para que alguien simule una vida que no tenga. Esto se ve mucho en Instagram, se ve mucho en Instagram Sí, bueno, claro. sí, Lo que no sé, pienso, justo, yo sí. tengo, sí, yo tengo un conocido que llegó a tener problemas precisamente porque él miraba Instagram y siempre quería ver a gente mucho más feliz de lo que él era. Entonces ahí tuvo un proceso de darse cuenta que todo aquello tuvo luego varias vivencias con estas personas y se dio cuenta que todo era simulación. Entonces esto está pasando, ¿no? No es algo que no es algo teórico, Esto es una apariencia que está pasando y claro, está generando además grandes problemas. claro. Vivimos en una época vivimos en la época de la disonancia también, ¿no? Disonancia cognitiva. Hemos mencionado antes, pero me parece interesante, aunque no realmente
entronque de manera clara con la temática del libro, porque creo que es interesante el tema de los como artificios, ¿no? Los que también habla Murray. Con el tema de los filtros, ¿no? No hemos todavía realmente pensado que es un filtro en Instagram. Un filtro de... No digo lo que te ponen cara de subnormal, o los que te ponen cara de negro, o los que te ponen, no sé, Cara de sordo. cara de tal, o te ponen gafas, o te ponen, no sé, cualquier cosa, ¿no? Orejitas de perro y tal, ¿no? Gente que le pone, cuidado, gente que con eso lo erotiza, ¿eh? No, está llegando un momento. Gente que, que Actualmente las orejas de las perro le operaciones de erotiza, ¿no? cirugía, estamos llegando a un momento en que las operaciones de cirugía se adaptan a los filtros. Sí, Eso ese es el punto. Esa es la, Querer- esa es Ese es el punto. Es tecnología modificando tecnología. Querer parecerte al reflejo de tú mismo que te pones. querer parecerte a tu reflejo distorsionado, eso es. Ese es el kit. Gente a su imagen filtrada. Ese es el kit de la cuestión. Eso Ese es, el kit eso de la es. cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Tremendo. Vamos a hacer una cosa. Que es, voy a leer, porque yo les hice una pregunta hoy, con tiempo. Sí. Le dije, 3 cosas de las que quieras hablar sí o sí. 3 cosas de las que quieras hablar sí o sí. Entonces, voy a leerlos. Voy a leer primero el de Diego. Perdona que estaba fuera. Muy educado. Está bien. No hacía falta, pero bueno. 1. El poder de la mediatización que creo que Murray atisba, pero no calibra del todo. Cómo la hipervigilancia cambia por completo nuestra perspectiva sobre los demás y nuestro comportamiento. Coño, pues viene como anillo al dedo, ¿no? Era lo que refería un poco hablando antes. Sí, Y también lo que refería un poco antes lo del tema de cómo cambió el hecho de que hubiera una cámara en plenos de ayuntamientos que Sí. nadie le importaba. O sea, A mí me tiene obsesionado la cara de selfie, tío. La cara de selfie. No, a ver, nosotros somos millennials, nosotros somos poco de selfie, ¿no? Creo yo. Bueno, Sí. César es millennial cinqueño. Yo soy. Sí. Millennial ya de... No, yo realmente no sé. Yo soy de 79. No sé a qué generación repetidor, pertenezco. millennial repetidor. Sí, repetidor, eso es. Millennial repetidor. Entonces, nosotros no hacemos selfies. No solemos mucho. No Alguna vez solemos. cuando más joven, alguna fotopolla, bueno. Vale. ¿fotopolla es un selfie? ¿Se considera? Bueno, si le Es pones una ojos, muy- dibujos a la es- sonrisa, es- igual sí. Es una pregunta excepcional. Excepcional. O sea, es una de las grandes preguntas. En principio, selfie es todo aquel que sale con la cámara frontal, Una ¿o no? foto, Si una te foto. enfocas a ti mismo. ¿Se considera selfie una fotopolla? Cuidado, ¿eh? Es una pregunta que podéis dejar en los comentarios si queréis, vuestra respuesta. Si consideráis o no consideráis un selfie, una fotopolla, un selfie. Una cosa que también hablaremos en el primer episodio de Podcast Sin Más cuando volvamos, seguro, en el stream. Entonces, las fotopollas son selfies. No, puede ser, no lo sé. Entonces, fotopollas, bueno, alguna vez y tal, ¿no? Pero selfies muy... Sí, da para tesis. Selfies muy raramente. Selfies muy raramente y tal, ¿no? Pero claro, hay otra generación. Nosotros también hemos crecido con eso. Pero claro, eso ha nacido con nosotros. Entonces, no estaba plenamente desarrollado cuando nosotros teníamos una edad crítica. Bueno, nosotros teníamos 12, 13, 14, 15 años. Todavía no es. Vaya, hablo por mí, seguro. César también. Diego. Claro. Diego supongo que también, ¿no? Sí, 16 años. yo vi el desarrollo, pero 16, 17, 18, bueno, 18, 17 años, Twitter, nada, ¿no? Nada, ni idea. No, mira, yo soy del 91 y lo que pues a lo mejor de 20. adolescente, sí, 20, básicamente. 20. 20. Pero bueno, no estaba tan desarrollado como ahora. Entonces ahora la gente... Pero es que además, por ejemplo, esto se ve muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Hay cualquier pelea de negros o de negras y hay 15 tíos grabando. O sea, se graba todo. Se graba Te voy a absolutamente decir una todo. cosa. Yo recuerdo en la generación del Diego, yo no sé si tú la recordarás, había una página,
Se llama Bota mi cuerpo. ¿Tú no te Ah, acuerdas? sí, Sí. coño, sí. Y Sí, seccionó, y sí, sí. seccionó, o sea, sí, había un Seccioné. montón, No, sí. claro, Rate My Peak, seccionó sí, sí, también. era como un Google de, No, de restaurantes, pero para, era como, Era, pero botabas, era pero más bien, botabas. era era más de bien un guarreo, Tinder, era más bien un era Sí, una Tinder. sí. página de guarreo, Claro, era una hombre. página del A, guarreo. a mí esto me lo han contado, ¿eh? Guarreo Pero duro, era guarreo duro. No, es que estoy en sí, albolote, no sé. sí, pero votabas, pero votabas. Votabas, muy importante. Hostia, no me acuerdo, pero yo diría que votabas. Bulem votar, ¿no? Me votabas, sí. Pero claro, no, lo que tiene también, yo me acuerdo cuando yo, eso, con esa edad y tal, incluso más, me acuerdo, al final las fotos las hacía pues alguien que llevase una cámara, porque no había, la cámara del móvil era una basura, ¿no? O no tenía directamente. Entonces, no tenías esa posibilidad. Incluso cuando luego empezaron a aparecer móviles con alguna cámara, no era muy buena y no tenías posibilidad porque no eran smartphones, no podías subirlo directamente a la plataforma y eso te quitaba mucha operatividad. Entonces, pues alguien llevaba una cámara, yo qué sé, se hacían fotos haciendo tonto, esa cámara, si llegaba a casa, Eso eran como pues, los o sea, albores. No me acordaba yo eso de sí, salir con una cámara, es verdad. Era hostia, una Cybershot, una yo Sony tenía, yo Cybershot. tenía, yo tenía, tenía un amigo que sacaba muchísimo la cámara. Claro, era muy gracioso. El tío, luego a la mañana siguiente se solía encontrar con cosas pues absurdas. Yo qué sé, a lo mejor 50 fotos de él en el ascensor subiendo. Pues bueno, cosas así. Y El tal. introductor del selfie en ascensor en España. Cuidado. Claro, no, pero era foto al reflejo. Entonces, no, lo mismo, no sé si es. Ah, Pero fíjate que bueno. ni siquiera. Claro, como, como los Claro, indios areucas, ¿no? Que es no entienden que. lo que es una nave. Claro, no entendía. Como que yo me hago una foto aquí y ¡capa! Como si fuera un gorila, ¿no? ¡Capa! Y le pega, ¿sabes? ¿No? Uno no entiende dónde está el reflejo, ¿no? Lo mira por la pantalla, lo mira por Exacto. el espejo. Bueno, perdón, sigue. Que entonces tu No, amigo salía con la foto, era el típico porculero de la cámara. sí, básicamente sí. Y eso, pero no era una cosa que buscases, no era una cosa que siquiera tú, o sea, a ti te etiquetaban en las fotos, no las subías tú, esa es la clave. No era la gente de por sí de decir, quiero mostrar esta imagen, porque la imagen, tú ni siquiera elegías el momento, tú no elegías nada prácticamente, venía dado. Es una cosa muy diferente el tener tú la disposición de poder enmarcarte tú dentro de algo. Y ya no solo una imagen, ya también la posibilidad de grabar reels, de vídeos y demás, donde transmites bastante más. Sí, o el live, el directo. Es que esa es una transformación. Eso es muy interesante. Es una transformación dentro de la transformación, ¿no? El directo. Operamos ya en términos de directo. Pero, ¿habéis visto es que, a ver, es un tema que me interesa y consumo mucho contenido de esto. No sé si habéis visto que existe, si no, lo recomiendo que lo busquéis, el puente de las influencers. No me preguntéis qué ciudad china, no sé si es Wuhan, Shanghai o no sé qué, pero las dos primeras que se me han ocurrido. O estas que no sabe, que dice, ¿esto qué coño? ¿Esto es una ciudad china? Sí, sí, tiene 12 millones de habitantes. ¿No? Sí. Ah, vale, vale. Y te quedas pues con el culo, pero que no te cabe el pelo de una gamba, claro. Bueno, hay una cosa que se llama pues fíjate que creo que es en ¿cómo es? Guadong. Guangzhou, Gua- Gua- Guangzhou puede Gua- ser. el que sepa un poco del tema se va a estar descojonando digo, de nosotros, ¿no? O Guangzhou, Eh, que está cerquita de Shanghái, está por la zona, vamos. no sé, No no sé. sé. Bueno, no sé ni siquiera si es esa. Es el puente de las influencers, que es un montón de chicas que van a un sitio a hacerse fotos siempre y se ven todo con todos los aros de luces, todo, ¿sabes? Como una especie de campamento improvisado de chinas echándose fotos. Básicamente, un campamento de chinas echándose fotos, ¿no? Están ahí todo el día. Como un campamento de refugiados, pero. Sí, pero de, Pero de de- China, sí. de chinas con el aro de luz y tal, ¿no? Fíjate qué mundo más raro en realidad, ¿no? hmm. Es un mundo rarísimo. Bueno, las polémicas que hay con las fotos que se hace la gente en los campos de concentración. Ah, Ahora bueno, mismo. pues sí, pero bueno, Bueno, eso sí, porque hay claro. muchos normal suelto Sí, también. bueno, pero vamos a eso. O sea, el cinismo. O sea, al final el post-cinismo. Sí, y Ni el siquiera, distanciamiento, sí, sí, ni sí. siquiera ser consciente de que se es cínico. Que esa es la cosa.
Sí, no entender el, no Claro, entender el es sufrimiento. es No entender el sufrimiento. convertirlo en un decorado. Sí, el vaciado de contenido que venimos hablando. Claro, volviendo a la idea del vivo, del directo y la ubicuidad, la posibilidad de ser universal desde cualquier sitio. Mm. Es que son un montón de posibilidades, un universo que se abre. Pues dice, ¿qué hacen aquí estas chinitas haciéndose fotos? Pues que a lo mejor tiene la chinita 100 millones de salidos en un Wangqing, o como cojones se llama la red china de subir fotos, ¿Cómo se llama? como la red china o japonesa o lo que sea, de subir fotos, china, ¿no? Porque son las redes, los que tienen redes propias, de subir fotos de... WeChat, ¿no? Sí, WeChat es como el todo, ¿no? El todo, es como el gran magma Como un WhatsApp, Facebook, sí, una cosa rara. marketplace y tal, ¿no? Pero bueno, la que fuera, bueno, WeChat mismo, ¿no? Vendiendo fotos del, no sé, de las orejas a 10.000 yuanes, no sé, ¿no? La escala que permite la tecnología en ese tipo de cosas. Es decir, Sí, qué ¿y cómo claro, es afecta que, eso? ¿Cómo claro, ¿cómo afecta? afecta? Porque o sea, un filósofo de la moral no ha tenido nunca que pensar en qué clase de escenario es una china vendiéndole fotos de sus pies a 100 millones de tíos. Es que eso es una locura, si lo es que eso es Sí, un sí, sí. disparate. Eso es que no tiene ni pies ni cabeza. Pies, sí. Sí, Sí. y trasciende más. Bien visto, bien Y, pies, sí. ¿y cómo afecta eso a la relación de pareja? Quiero decir, donde tienes input constante, bueno, quiero decir, si es un tío un poco o una chica atractiva, tienes input constante de otros hombres, digamos, sugiriendo o haciéndote propuestas. Eso antes no existía. Hay una cosa que me O sea, llama mucho la atención, que es que él todo el rato también hace referencias a que parte de la normalidad es que la familia es la familia, la pareja, pues sea hombre o mujer, o sea hombre o hombre, o sea homo hetero, pero que Ah, bueno, sí, sí. la familia es como el camino predefinido. O sea, es coherente con la visión que tiene de que lo sexual se va a proscribir y tal. Pero precisamente a eso iba con lo de que creo que Murray no es capaz de calibrar lo que está hablando porque es vastísimo y es muy ventajoso decirlo, o sea, es muy ventajista por mi parte decirlo así, pero Sí. es muy... eh, o sea, Murray no es capaz de atisbar porque precisamente lo que está diciendo Cándido, que es imposible, no puedes, pero... Recogiendo un poco lo que dices, lo de los inputs constantes que recibes estando en pareja, al final lo que tienes es que un individuo no tiene, o sea, una de las cosas que se habla mucho hoy en día es de la falta de compromiso o de la crisis de las relaciones de pareja y cosas así, porque no hay incentivo al compromiso, porque tienes todo el rato recordatorios de lo que te estás perdiendo al alcance de tu mano. Claro, Y claro. el hecho de Y además una comprometerte, filosofía y que, luego aparte un poco más allá, comprometerte es definirte. Y definirte es acotarte, es salirte de la multiplicidad de opciones. Y eso pues no gusta. Yo lo digo siempre, yo la serie esta de... No vi la serie de los años nuevos esta de Sorogoyen, pero me hicieron ver cosas sobre ella, los de GTV, que hicimos ahí una serie. Y hay un momento en que ella dice, cuando parece que están muy bien ellos, la parejita y tal, ella dice, es que me aburro. A mí eso se me quedó totalmente grabado. Esa escena sí claro, que la vi. Y es una escena en la que ella empieza a hacer el bobo, él la persigue y dice, ¿pero qué te pasa? Y dice, es que me aburro. Me aburro, sí. Sí. Bueno, sí, tiene que ver con la fiesta constante y la incapacidad para renunciar. la fiesta constante, fíjate que venimos diciendo que Murray tiene una cierta obsesión con los productos televisivos o los productos así manufacturados, culturales manufacturados, y otro de ellos es la fiesta de la música, de la que habla con profusión en su libro. La fiesta de la música, que para el que no lo sepa es una celebración que se hace en Francia, en la que en un día determinado, creo que ha sido en julio, ¿no? No es para el 14 de julio, de hecho, o el día antes o el día después, Sí, o es para el 14 yo de creo julio. que la mueven, ¿no? Que inicialmente es una fecha, creo recordar que ponen una nota a pie que primero es una fecha, luego la terminan moviendo. No recuerdo muy bien cuál era. No sé si es que coincide para el 14 de julio o es antes.
Pero bueno, es Eso. una fiesta en la que, digamos, en todas las localidades francesas, en cualquier pueblo, aldea o diseminado de Francia, hay un concierto. Hay una pequeña fiesta que tiene la música como hilo conductor o como excusa o como razón de ser. Bueno, es una crítica un poco de viejo amargado también, te digo, un poco de cascarrabias, pero yo lo entiendo por dónde va, ¿no? Habla de cómo, porque al final, digamos, lo usa como idea para introducir esta idea, que es la de que digamos, en el imperio del bien, en la sociedad del espectáculo, si seguimos también su parte más de Debord y tal, siempre existe un ruido de fondo, ¿no? Porque es el ruido de fondo el que ayuda a mantener, en cierto modo, el consenso, ¿no? Cuanto menos espacio hay para el silencio, menos espacio hay para la reflexión y por tanto menos posibilidad de réplica, crítica, grieta o lo que fuera, ¿no? Sí. Yo creo que también lo puede decir porque al final la música es la expresión artística más emotiva, Sí, la que también, por primero llega supuesto. a los sentidos. O sea, frente a la vista que implica reflexión, la lectura, el arte, la pintura, la escultura. La música es precisamente por eso es el instrumento principal del Imperio del Bien, porque es algo que va directo a la emoción, ¿no? Que no es filtrado por la razón. Sí, sí, es puramente sensitiva, ¿no? Claro, Incluso física, ¿no? De hecho, claro, fíjate que, claro. claro, de hecho el concierto moderno, o sea, el gran festival moderno, tú experimentas la música de una manera física, en tu cuerpo. Claro, claro. ¿Habéis visto Sirat, por cierto? Yo no. No, ¿No habéis visto Sirat? no. Es una película que aquí en casa nos dejó un poco fríos cuando la vimos. Pero es cierto que ha ido creciendo en algunos detalles a lo largo del tiempo. El director, ¿cómo es? Oliver Laxe, que es el director de O que arde, gran primera película. Y es verdad que el argumento es un poco a trompicones, que bueno, que hay cosas que a mí me pusieron un poco nerviosas, la sonorización, el doblaje de diálogo, me parece un poco, no sé, amateur, pero algún fallo hubo en la producción de esa película. Luego, pues, la trama, es verdad que tiene dos o tres partes un poco rocambolescas y tal, me da igual. Pero está muy bien conseguido, que es una cosa que hace el Axe muy bien, el ambiente eh, esto es una chica, un hijo que va a buscar a una niña que lleva una hippie, una punky de mierda, que lleva 7 años, 7 años, no, 7 meses desaparecida de casa. Entonces, a buscarla, está en Marruecos, en una rave y no sé qué, ¿no? Entonces, retrata un mundo así un poco medio onírico de raves en desiertos y bueno, de ese mundo, ¿no? Y sí que se transmite muy bien esa fisicidad sobre todo que tiene la música, pues, sobre todo la música electrónica, la música de bombo y tal. Y está muy bien, la recomiendo. Aunque no vas, a lo mejor seguramente salga ahí enfadado de la película. Pero a mí me parece que hay que verlo. Me parece una obra de arte interesante, por así decirlo. ¿Qué más? Estamos la fiesta de la música, que es, bueno, es un poco esa queja cascarrabia de Murray, pero bueno, como venimos diciendo, tiene su razón de ser, ¿no? En lo que digamos, la música puramente, ¿no? Quiero volver un poco a lo que decíais antes me parece interesante, de la Walter Benjamin, no sé si habéis leído el arte en el tiempo de la productibilidad técnica. Es una obra de la que hablamos un poco en el último Kulebeck con el doctor, que por cierto Hola, sí, sí, alguno, sí. retomaremos pronto. Y Walter Benjamin de lo que habla básicamente en el arte, en el tiempo el arte en el tiempo de la reproducibilidad, es de la pérdida de aura. Digamos que la obra de arte pierde su contexto ritual, digamos que pierde el contexto ritual, que es el de contemplación directa, pues en una capilla, en un techo, donde está concebida para ser expuesta, en un altar, en una pared, en lo que fuera, y por tanto pierde su aura, pierde, ¿no?
Claro, uno puede pensar un paralelismo rápido. No sé si acertado, ojo. No sé si acertado. Con esto que comentáis, ¿no? Con lo de que yo subo una foto del culo y lo puedan ver 12.000 pavos. 1000 tíos. 12.000 pavos. O también subo una fotito. No vamos a ser tampoco más chirulos. No, vamos a ser un poco. Vamos a equilibrar un poquito, que también es cierto. Subo fotito de pectoral. Fotito pecho, fotito jean, fotito pumpeo, fotito gimnasio, playa, tal. El que pueda, claro. Ese es el tema. Claro, claro. El tema, ¿no? A veces, a ver, un culo femenino es más fácilmente vendible que un torso. Un torso tiene que estar un poco. Bueno, dependiendo de la juventud, el trabajo, la condición. Un poco trabajado. La epigenética también. Cuidado. Cuidado. Bien. Pero bueno, es más vendible un culo femenino o un buen par de melones, ¿no? Siempre es muy, muy, muy socorrido, muy vendible. No sé si estás de acuerdo, tío. Hombre, hombre. Completamente, Sí, completamente. ¿no? Hombre, lo que tiene también es que se junta el hambre con la gana de comer, literalmente, porque el que Claro. consume principalmente Claro. eso pues, Efectivamente. es lo que gusta, ¿sabes? Efectivamente. Sí. Aunque el mercado también de pectorales masculinos también está en auge. Está en auge, También, está en auge. porque lo consumen los mismos, básicamente. Lo consumen En al auge. final. Sí, ¿vosotros creéis que las tías no ven fotos en plan de... O sea, ¿creéis que es distinto? Sí. Yo creo que sí, porque no es. Yo creo que es distinto. Yo sí que creo que es distinto. Depende No, yo creo que estáis haciendo estáis siendo un poco inocentes, creo, ¿eh? No. Yo no digo que no consuman. Yo digo que es un consumo diferente No. porque el del tío es un consumo mucho más compulsivo. O sea, Mucho que tú crees que la más. tía va a Eso stalkear es. al que le Sí, gusta va. y tal, ¿no? Es un poco más así, sí. Y el tío Que- es reel de teta, reel de teta, reel de teta, reel de teta. el Mira, tío mira, es- reenvío, el tío reenvío, es reenvío, reenvío. Mira, mira, Lupita. ay, mira. Así, ¿no? Sí, pues. Lupita, 5 segundos de cada. Sí, más primitivo. 20 pestañas en Pornhub y ver 5 segundos de cada vídeo. Puede ser. No, pero no, estaba hablando de redes sociales, tal. Bueno, Foto Pornhub. playa. Pornhub, cuidado, ¿eh? Pornhub, Que ahora cuidado. tiene. Pornhub ¿Tienes tiene red ahora. social? ¿Tienes Sí, porque tiene. ¿Tienes No, perfil calla, en calla. Pornhub, tío? No, calla. Pornhub No la trabajo yo. hizo una movida desde hace un tiempo que es que básicamente tiene es un poco como Twitch. Tiene a gente, tiene a streamers, básicamente. Ah, sí. Y tiene un poco ese componente también Claro. de red social, porque hay interacción directa entre ellos y la audiencia. Hostia, Entre los putos y las putas y la audiencia, ¿no? eso no lo sabía yo. Entre, Sí, el live stream, sí, que existe, sí. Existe. No. Existe. No, me lo han contado, Sí, pero existe. me lo han contado, ¿no? No, Todo. total. Me lo han contado total, pero existe. Bueno, hay que saber de todo, Un tema del porno, un tema del porno en esta época. Es que el tema del... Es que, mira, es muy buen ejemplo para, digamos, profundizar un poco más en la idea, sobre todo porque es que me interesa mucho que se entienda bien o que situemos bien con la idea maclugiana o maclujaniana del desplazamiento. Me sirve muy bien el ejemplo de la señorita que, pues, habéis visto esta que se mete en bolas de ping pong y tal, ¿no? Y las lanzan, ¡plá! Pero las lanzan fuerte. O sea, en plan que yo estoy, o sea, imagínate que estamos jugando un partido de ping pong así y a mí me anotaría muchos puntos. ¿Sabes? No, O pero sea, fuerte de que te da y te hace daño, ¿eh? fuerte de que no la pilla. Sí, Hostia, o sea, puntazo. Fuerte que dice, hostia, puntazo. Suelo pélvico a tope. Sí, de acero, ¿no? Bueno, De acero. entonces, el tema es, no sé, las típicas live show cabin de los 80 y tal, ¿no? Que iban o sea, se ve mucho en las películas, ¿no? Tipo, rollo así, Michael Bay y tal. Y que va el tío ahí y pone una musiquilla de jazz, como para, digamos,
hacer entrar al espectador. Suavizarlo. Claro, esto es... no, y aparte, como, sí, eso es una escena de soborno o un chivatazo, lo que fuera, ¿no? Pero que le dan como un ambiente como sórdido, ¿no? Y tal, con una musiquilla de jazz y el confidente ya el pelo como sucio, ¿no? Y hay como niebla todo el rato, ¿no? Humo todo el rato en el callejón de atrás. Y claro, ese live show, Cabin, que tú echas el dólar ahí, están ahí todos los chicatazos de haberse pajeado ahí medio Nueva York y tal, ¿no? Estás tú ahí, pues que te quedas pegado, asqueroso. Fíjate que es un sitio donde no me haría yo una paja, pero ni, Eso, ni pagándome, ¿no? sórdido, sí. Bueno, y claro, esa interacción, si bien es también mercantil, por así decirlo, ¿no? Pues mercancía. De hecho, dinero en la cabina, se destiñe el cristal y veo por allí a la chica tocándose el higo, a uno follando, lo que sea, ¿no? Claro, eso lo están viendo 7 simultáneamente, ¿no? Pues es una especie de panóptico y hay 7, 8, 10 cabinas, 12 cabinas. No me preguntáis por qué sé esta información, pero es así, ¿no? Es como una especie de panóptico en las que se van destintando los cristales. Eso, mira, eso sí puede ser objeto de un juicio moral en las coordenadas tradicionales porque dice, oye, es que esta señora se ha venido aquí a esta salita y ha puesto unas cortinas y ha dejado a uno que pagara $20 ver cómo se tocaba el coño. Pues es libertinaje, exhibicionismo, lo que quiera. Si quieres definirlo en términos, digamos, más siglo XIX, pues eso. Si quieres definirlo en términos del siglo XX, pues algunos dirán que una mercantilización de su cuerpo, los que tengan digamos convicciones más religiosas dirán que es un pecado de la carne, bueno, en fin, multitud de opciones, ¿no? Pero claro, y por eso es tan importante, y creo yo, entender las escalas que introduce la tecnología. Cuando eso tienen la posibilidad de verlo, ya no esos 6, sino, no sé, imagínate, 15.000 personas en directo, aunque sea el mismo acto, realmente, y es mi opinión, yo creo que da un salto cualitativo. Lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, ¿es moral que una china envíe fotos de sus pies a 100 millones de personas? Pues que tendríamos que sentarnos y pensar en qué términos está eso mal y por qué está eso mal. Sí, es algo parecido a lo que pasaba con las bailarinas estas típicas de barra americanas, Sí. que ellas siempre vendían su trabajo como yo soy bailarina. Sí. No sé, hasta habéis visto las típicas películas, ellas siempre se les dan como bailarinas, ¿no? Ana y los 7, Es te un caso sigo. Ana y parecido. los 7, sí. Ana y los 7. ¿Ana y los 7 también? O sea, Coño, es que- Ana y los 7, la movida era esa, que ya era... Sí, Muy fuerte ese No, argumento, ¿eh? es que No, no, no. me- O sea, Ana y los 7, Ana Obregón, la abuela de su propio hijo, Anita Obregón, en Ana y los 7 era mucama de un pijo, tenía 7, luego se enamora, no sé qué. Bueno, pues no sé, un pendón despampanante de nani de 7 niños y tal, ¿no? Pues eso, una marciana de argumento y tal. Pero es que luego al final se descubre que además de eso es bailarina de striptease. Con la barra, tío, la intro. Joder, que es lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen ganas, decía la canción. Ay. es que yo no tengo, La tele de los, no la recuerdo muy bien tele la de los serie, 90 pero es tremenda, ¿eh? Hostia, pero yo es no, como, sí, es yo no llegué a como, verla, creo. era como una especie como de Cenicienta un poco así moderna, un Cenicienta poco, putilla. bueno, no, sí, Sí, no sé. bueno. Sí, claro, pero es lo que tú dices, como la tecnología te obliga, el avance de la tecnología te obliga a redefinir los límites de lo moral, ¿no? Siempre, Lo siempre. que tú has dicho con lo que tú has dicho de Ana Obregón, que es abuela de su propio hijo. Bueno, claro. Claro, es que ese es un ejemplo A clarísimo. día de hoy no se Claro, sabe, a día de hoy no se sabe, creo, o por lo menos yo no lo sé,
¿De dónde salió el óvulo? O sea, donante, imagino. No sé, yo sé que el semen lo puso el crío, el que Yo murió. creo que eso es un bulo de la extrema derecha, sinceramente. Al, De verdad. En esos a la, aparte, lo digo en esos a la- términos, ¿eh? Es un bulo de la extrema derecha. a la altura de Ricky Martin y el Sí, yo creo que perro. sí. Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Pero no, no, desde luego, desde luego. Eso son Mm. otros. Claro, Eso es. Eso eh, si algo está ahí. parecido pasa con OnlyFans, que son las chicas que Por aparecen en OnlyFans. ejemplo, Bueno, por los chicos, ¿no? ejemplo, por ejemplo. ¿Qué son las Por chicas? ejemplo, claro. Cómo las calificamos? ¿Qué juicio hacemos sobre ellas? Sí, y luego también, por ejemplo, joder, no sé si habéis visto lo de la actriz porno esta que está haciendo como cosas de, pues, Bonnie Blue. con 100 tíos, con no sé qué. Ah, Hasta qué punto alguien que objetivamente está poniendo al límite su cuerpo, bueno, se le bueno, a puede... raíz de Es un esto, caso muy interesante el de Bonnie Blue. Súper interesante. sí, bueno, hay otro caso también, que es algo bastante parecido, Luka Modric. que es el de, no, Simón Pérez, el Ah, tipo este, sí, 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 ¿sabéis sí, lo que sí, os sí, digo, sí, no? sí, sí. Sí, sí, que tenemos a un tío en Twitch emitiendo y pagándose dosis de droga con la propia emisión, mientras, o sea, lo que estás haciendo es, se está matando en directo, básicamente. Por eso pensé que hablabas de Luka Modric. Pero no. No, es un argumento de ciencia ficción pura y dura, ¿eh? Mm. Lo Sí, sí, sí. de. Ya sé que es una referencia muy obvia, pero es Black Mirror, ¿no? Pues, Es Black Black Mirror Mirror puro y total, sí, duro. sí, sí. Hay un capítulo en la última temporada que va de eso, ¿no? El tío Sí, el de las este. Sí, tenazas, el sí, sí, sí. que contrae una deuda con la mujer porque le instalan una cosa en el cerebro y tal, Mm. y la única manera que tiene de financiarse es una especie de red social en la que va subiendo retos y tal, y la que, pues eso va, digamos, televisando su destrucción, ¿no? Su degradación, sí, sí. Es que claro, mira, fíjate, esos son nuevos mitos que surgen, ¿no? Mira, el show de Truman, ¿no? El show de Truman es un guión bastante brillante, aunque hay otros que lo anticipan y tal, ¿no? Pero sí que define un miedo que solo puede haber experimentado, un temor que solo puede haber experimentado, digamos, el hombre que no es contemporáneo. Que su vida sea un espectáculo televisado. Una simulación que sea un espectáculo televisado y que todo el mundo en algún momento se esté riendo de él. Esa neurosis solo la puede experimentar una persona que haya experimentado un mundo en el que la captación de imagen sea ubicua. Es un ejemplo perfecto de cómo una tecnología induce un nuevo mito, siendo mitos explicaciones de nuestros temores, de nuestros anhelos, de cómo funcionan las cosas. Mm, interesante, ¿no? 10. Es que a mí, según lo has dicho, me he ido a mirar de qué año es eso de Truman. 10 años después. No, 8 años después tienes Matrix. Sí, el show de Truman es del 99. Del 91. Del Ah, de, 91. hostia, verdad, claro, el 91, sí, sí. Ocho años. Perdón, Matrix es lo que quería Totalmente. decir. Matrix es el del Del 99. 99. Show de Truman es del. Sí, O yo creía sea, que era del 99. 90 y poco, 91, no sabía que tan pronto, pero sí. Sí, sí, 91, 98, Matrix. O sea, 91, 99. Sí, sí. pues eso, 8 años. O sea, es vertiginoso el progreso en ese sentido. O sea, de plantearte de si tu vida es un espectáculo televisado, de si todo lo que ves es preparado, a pensarte siquiera si es real en 8 años. No hay cerebro de mono, por muy listo que sea, que lo asuma. Totalmente. Totalmente. O sea, quería decir algo, ¿no? No, estaba pensando respecto a esto que, que, que no solo a ese nivel, quiero decir, los errores ahora a raíz de la tecnología tienen mucho más peso que antes. Una filtración de una fotografía, un error de juventud puede arruinarte una vida, algo que antes era difícilmente te podía pasar. Bueno, te vas a quedar embarazada y evidentemente era un problema, pero ahora mismo te puedes joder la vida por un error de juventud y que quede registrado en las redes. Que quede registrado en las redes para Sí, siempre. sí, sí. Y que por mucho que intentes eliminarlo, no puedas. Que al final también entronca un poco con lo de que tú, la sociedad te obliga un poco a crear un relato de ti mismo. Y si hay algo que no puedes, de alguna manera, Sí, tú escapa a tu control porque está ahí inserto, pues siempre va a aparecer ahí.
Cuando alguien examine un poco tu historia, escuche tu historia, pues eso va a estar ahí, Sí, disponible. y lo peor, y volviendo un poco a Murray, es que todos esos actos se pueden reinterpretar, ¿no? Ujú. Y lo que ahora, bueno, lo vimos con Rubiales, un acto inocente, lo que es un acto inocente que no tiene ningún tipo de, o para mí, no tiene ningún, al que se le da incluso una primera interpretación muy De inocente, anécdota, sí. de anécdota, Mm. luego se le reinterpreta, ¿no? Entonces, frente a algo que queda registrado, es muy complicado, pierdes el control completamente. Entonces, se puede reinterpretar en cualquier momento, lo vemos con los tweets. Un tweet puede ser reinterpretado en todo momento, algo que no ha tenido trascendencia puede ser reinterpretado a posteriori. Mm. Fíjate El tuit de la pizza de Pedro Sánchez. Por ejemplo, que tiene 1000 lecturas. pues mira, volviendo también al tema cinematográfico, por esto de que dice el horror y tal, César, fíjate que un poco el argumento de Network también, no sé si habéis Ujú. visto, que Network es incluso anterior al show, bueno, bastante anterior al show de Truman. Network es del ¿76? Estoy hablando de memoria. 76, sí, sí, 76, 75 diría. Pero 75, 76. Y Sidney Lumet y tal, anticipa el show de Truman, la misma idea, ¿no? Es un presentador que está explotado, que su vida es un espectáculo y tal. Un poco es distinta realmente, porque Network, el argumento es que es digamos, la persona que ya está en el foco, es la persona que es explotada con su vida como espectáculo sensacionalista, mientras que el show de Truman es una persona pues más, es un solo individuo, ¿no? Fíjate que hablabas tú, en el 91 se desarrolla estos miedos, ¿no? Bueno, pues, con el auge de los CCTV, ¿no? La necesidad de seguridad en las grandes ciudades, los CCTV, ¿no? La ubicuidad las cámaras de tráfico, ¿no? Toda esta tecnología De las cámaras cámaras. de tráfico, sobre todo los principios de los 70, con esas campañas tan importantes en todo Estados Unidos, ¿no? Aunque había un temor, evidentemente, hay un temor primigenio, que es digamos, el que inaugura Benjamin con su panóptico y tal, pero luego, la otra gran referencia en la literatura, que siempre es muy obvia, es 1984, ¿no? Es el Estado totalitario, que es absolutamente presente en todos los aspectos, en todos los momentos de la vida del individuo, ¿no? Fíjate que no conocía de todo lo que es capaz la tecnología Orwell en su momento, pero que hay países que viven incluso con una mayor invasión de la privacidad en estos momentos, como es China, por ejemplo. China con el ciudadano, si es que puede ser llamado así, es ultra invasivo. No existe la privacidad en China. No existe. Directamente, no existe. No existe hasta el punto de que no se reivindica siquiera. O sea, No existe, no se pide. como concepto. Exacto, Mm. exacto. Sí, de hecho, yo lo iba a explicar. Yo estuve allí por trabajo, tuve aproximadamente 4 meses y tú hablas con ellos y no es una demanda. No es una demanda. De hecho, ellos defienden su sistema como democrático, como perfectamente justo. De- a- Ellos te argumentan que votan y esto es real, ¿eh? Que votan al presidente de la escalera. Algo así como que es un sistema donde yo voto al presidente de la escalera, el presidente de la escalera vota al del barrio y Y vale, así sucesivamente, ¿no? una cosa. Y así sucesivamente, ¿No? eso es. Democracia, porque si atendemos, bueno, a tomar como que la democracia es votar y ya está. Sencillamente. Eso me acuerdo que me parece que además lo referenciabais en el del Camino hacia la no libertad, lo referenciabais respecto de Dugin, que Dugin hacía un poquito este juego de decir, bueno, Rusia tiene su propia versión de la democracia. Sí, bueno, en estos juegos. En estos juegos de. Tú lo refieres también muchas veces, ¿no? En estas políticas de la eternidad, cualquier definición de esta, pues, es tomada como válida, ¿no? Mm. Nuestra propia versión de la democracia y ya está, y arreándonos. Bueno, no sé si os habéis dejado algo en el tintero, alguna última coda que queráis, algún tema que no hayamos tocado, algo que queríais hablar sí o sí, algún tipo de No. comentario, coda, crítica. Estabas leyendo, de hecho, los puntos que queríamos tratar. ¿Y lo De hemos hecho, tratado todos? nah, yo creo que más o menos. A Nos- ver, Más o menos. César, ¿qué me decía? Lo Yo, último.
yo respecto a último, esto que decíais, voy a decir si me acuerdo, porque ahora ha saltado y ya se me ha ido, pero de lo que decía Diego, un poco de las redefiniciones de la democracia, yo creo que está relacionado, con Murray en el Ah, sentido sí. en que es esa sacralización de la voluntad, ¿no? Que se desarrolla sobre todo a partir del 68 con la reivindicación del deseo y, y esta idea de que la democracia es solo votar, ¿no? Y por eso están tan mal vistas las instituciones contramayoritarias, esta idea de que esto pone freno a mi libertad, pone freno a mi deseo, pone freno a mi voluntad. El imperio Y del creo bien que, es en primer lugar el imperio del cuánto, dice Murray, Sí, Murray en claro, cierto momento. claro. Eso es. Entonces, yo creo que ahí está esa idea, ¿no? Esa idea de que no hay nada que ponga freno. Todo aquello que pone freno, todo aquello que implica una negatividad, y yo creo que ahí también tiene a Koyev, ¿no? La acción negadora, todo esto de Hegel, pues todo esto el imperio bien lo rechaza. Y el fuera del consenso es el fuera de la ley. Mm. Es un sí, fuera del consenso, es un proscrito sí, sí, sí. automáticamente. Luego dices, luego estaría bien hablar de los rebeldes subvencionados, efectivamente, muy Sí, interesante, muy sí. Bueno, interesante. hemos pasado muy por encima, pero a mí me gusta mucho cuando habla de esto, ¿no? Voy a intentar encontrar cómo los define. Me gusta mucho porque me gusta mucho cómo los define. Una definición larguísima que hace el tartufo El Tartufo, es, eso es, sí. Pues si queréis explicarlo a Bueno, no, no. los oyentes. básicamente el tartufo es el gran hipócrita. Y este Murray es en el capítulo de Tartufo, que es el 7 hace una descripción de ese Sí. tipo de persona. Y ese tipo de persona, pues es una persona que sigue Lo determinadas llama modas. Claro, él lo describe en su época y tal, sí. falsificador de devociones, lo llama, Eh, que me parece Falsificador de increíble. devoción. Alguien que defiende, él dice que defiende sus ideas con una vehemencia nunca antes vista. Que incluso la defensa de las causas trascendentes no tenían esa vehemencia. Lo porque que son parte de él, son su personalidad. Sí, Es que eso es lo... y lo llama el rebelde subvencionado, que es muy, muy, muy bueno. El rebelde subvencionado. Pues bueno, yo por mi parte no tengo mucho más que añadir a este comentario. No sé si queréis, como ya os he dado la oportunidad de que cerréis, bueno, a César, a Diego. No sé si Diego tienes algo que... No, yo, una última cosa que es Claro, Murray expresa esto como una queja, como una crítica y demás al proyecto que él mismo define como pues bueno, un intento de reavivar el proyecto ilustrado. Y él pues lo impugna y demás. Pero claro, yo lo que me pregunto, una de las cosas que me pregunto es, hasta cierto punto, entendiendo ciertas críticas de Mura y compartiendo unas cuantas, no todas, ya de hecho hemos dicho por aquí que hay muchas que no compartimos, pero yo siempre me cabe preguntarme si estas renuncias que hay que hacer, este proceso que hay que hacer de homogeneización y de renuncia a la verdad, renuncia a la trascendencia, si son condiciones necesarias para el progreso, porque el progreso tiene que ser estable y tiene que dar cabida a la prosperidad. Y el hecho es que a lo largo de estos años, desde el 45 hasta hoy, pues mal que vienen, ha habido un progreso material tangible. Entonces, pues es básicamente ver si, o sea, pensar si ese proceso es condición necesaria para el progreso. ¿Cabe el progreso sin esta renuncia? Por lo menos no el progreso en los términos en los que está definido ahora mismo, del better good for better numbers, lo mejor para la mayoría, por lo menos para mí. Vamos. Oye, pues lo vamos a dejar ahí con esa reflexión, ¿qué os parece? Me parece interesantísimo como punto final. Muchas gracias, Diego César, César Diego.
Os voy a pedir que no os vayáis, ¿vale? Voy a pedir ahora en Petit Comité. Vuelve Club de Lectura, vuelve podcast más auténtico, original, genuino y seguirá siempre. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Podéis despediros, ¿eh? Venga, Podéis decir Hasta adiós. luego. a dormir. J'aime le rolleriste qui s'écrase par terre et le trottinetteur qui part le cul en l'air. J'aime son air épaté par la fatalité, je resterai des heures à m'en émerveiller. J'aime cette maltraitance qui frappe à l'enveloppe et frappe violemment sur le coup à roulette. J'aime ces yeux candides enfin désabusés, découvrant que ce monde n'est que méchanceté.